Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos los presentes, ¿no? Bienvenidos a la jornada para el fomento de políticas innovadoras y sostenibles en cereales en Andalucía. Este evento, organizado por la Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos, se enmarca dentro de las acciones de difusión del grupo operativo supranacional denominado Innovaciones para la mejora de la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo en España, también conocido como Grupo Operativo Innovatrigo. Y es un proyecto, una iniciativa subvencionada por el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, que está a su vez cofinanciada a través de los fondos FEADER y fondos del FEGA. El motivo de hacer una jornada de este tipo en Andalucía es porque, bueno, es en lo que respecta a cereales la segunda comunidad autónoma detrás de Castilla y León en extensiones cereales, con cerca de unas 358.000 hectáreas, ¿no? De las cuales 114.000 hectáreas son de trigo blando o harinero. Destacar que en el último año ha habido una subida importante, cuando me refiero al último año, del año 2018 al 2019, en superficie de cereal de un 41,6%. Y con respecto a las buenas prácticas que estamos promoviendo en este grupo operativo, una de ellas la siembra directa, es decir, que en cereal hay 81.450 hectáreas en siembra directa, siendo la tercera comunidad autónoma en este tipo de prácticas en este cultivo. En esta jornada, pues tenemos el honor de contar para la inauguración con Vicente Pérez García de Prado, que es secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Vicente es un gran conocedor del sector agrario en general y particularmente del sector agrario andaluz, ya que su vinculación no solo responde a su paso por varios puestos de responsabilidad en la administración, en el asociacionismo y el cooperativismo agrario andaluz, sino que además es agricultor y ganadero. Por tanto, tiene una visión muy completa del sector, ¿no? Y también contamos en la inauguración con Jesús Gil Ribes, que es el coordinador técnico del Grupo Operativo Innovatrigo. Además, es gestor y responsable científico de la finca experimental de la Universidad de Córdoba, investigador responsable del Grupo de Investigación, Mecanización y Tecnología Rural. Jesús tiene un amplio bagaje en el campo de la investigación agraria, formando parte de multitud de proyectos tanto autonómicos como nacionales e internacionales. Destaca en este sentido, además de este grupo operativo en el que es coordinador técnico, el proyecto Innolivar de la Universidad de Córdoba o el proyecto LIFE Agromitía. Además, Jesús Gil es presidente de la Asociación Española de Agricultura y Conservación en Suelos Vivos. Sin más dilación, le paso la palabra a Vicente Pérez para que proceda a inaugurar la jornada. Vicente, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estéis bien con esta pandemia que estamos viviendo y esta situación tan complicada y tan rara que estamos viviendo. Por verle algo bueno a esta situación, creo que nos va a hacer dar un salto, acelerar el ir a buscar nuevas tecnologías y todo el tema de la digitalización y demás en todo en nuestras vidas, no solamente en esta cantidad de reuniones que tenemos, sino creo que nos va a obligar, por un lado, a la administración y también a todos los sectores a digitalizarnos, a aplicar las nuevas tecnologías y demás. Es por verle algo bueno a esto, ¿no? Agradeceros en nombre de esta consejería que nos hayáis invitado a estas jornadas que prometen ser bastante interesantes y, bueno, por supuesto, también agradecerle a los patrocinadores que yo creo que son muy importantes y cada vez van a ser más importantes este tipo de colaboraciones para poder llevar a cabo temas de investigación, temas de desarrollo, temas de transferencia de tecnología, creo que van a ser cada vez más importantes. Me alegro mucho de saludar a Jesús también, que hace tiempo no nos vemos. Sí. La última vez que estuve con vosotros precisamente en Córdoba, presentasteis los resultados de un proyecto que era muy interesante y que nos va a servir, yo creo que en estos meses venideros que tenemos por delante. Estamos viviendo un momento, por otro lado, vamos a vivir unos momentos, entiendo que apasionantes con respecto a todos los temas agrícolas y ganaderos, y Andalucía España y sobre todo Andalucía es una región, bueno, eminentemente agrícola y eminentemente ganadera. A pesar del COVID, nuestras exportaciones en el
en el primer cuatrimestre de este año pues han seguido aumentando. Desgraciadamente no han aumentado mucho en valor, pero sí bueno, aunque han aumentado también en valor, pero sí en tonelaje. Digo desgraciadamente porque tenemos un producto líder que, como sabéis, es el aceite de oliva, que está sufriendo una crisis de precio importante, pero sí es cierto que ha conseguido vender más tonelaje, exportar más tonelaje, que eso también siempre es bueno porque es ir cogiendo huecos de mercado. Como decía, tenemos un momento que creo que es apasionante, estamos en plena reforma de la política agraria común. Nos han puesto encima de la mesa hace unos días el tema de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad. Nos exigen cada vez a los agricultores y a los ganaderos que seamos más sostenibles y hay fondos nuevos ahí, además de los de la PAC. Por un lado se está negociando el presupuesto, que además creo que lo vamos a conocer pronto, pero luego hay fondos nuevos, ahí hay esa barbaridad de 750.000 millones de euros que ya conoceréis, que ha acordado la Unión Europea, que llaman de futuras generaciones, donde hay mucho dinero para muchos temas, ¿no? No me cabe duda que entonces, y vuelvo un poco a lo que comentaba al principio de mi optimismo, de mi único optimismo de esta pandemia, es que las nuevas tecnologías, la innovación, la sostenibilidad, o sea, pero basada primero en las nuevas tecnologías, van a ser básicas. Yo he llegado a una conclusión que ya he dicho, ya os vengo diciendo más de una vez. O sea, cuando nosotros, cada paso que nosotros demos en agricultura, en nuevas tecnologías y en innovación, estaremos dando seguro 3 pasos por lo menos en competitividad y 6 pasos en sostenibilidad. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que nos pongamos por delante, puesto que somos una potencia agrícola y lo queremos seguir siendo y tenemos esa vocación, nosotros nos tenemos que poner por delante y tirar de este carro de la sostenibilidad. No podemos ir a la rastra de organizaciones, ecologistas que muchas veces nos van empujando, lógicamente, a su solo objetivo, que es el ecologismo, ¿no? Nosotros, y con esta nueva consejería que tenemos, que ha unido medio ambiente y agricultura, tenemos que demostrar que somos capaces de producir con sostenibilidad y tenemos que ir por delante. Por eso, este tipo de proyectos que estáis desarrollando, pues creo que son fundamentales. Vamos a tener y tenemos, y me imagino que hablaréis después sobre los retos dentro de la nueva PAC, las discusiones que se están haciendo ahora con los ecoesquemas, que sabéis que además España voluntariamente, el gobierno español pues decidió que quería que los ecoesquemas fueran obligatorios, porque la comisión hasta ahora los dejaba como voluntarios, pero la comisión, o sea, perdón, el gobierno nuestro quiere que sean voluntarios. Sabéis un poco, o si no os lo digo, lo que estamos, desde esta consejería, lo que venimos defendiendo desde que nos enteramos del tema de los ecoesquemas, y es, primero, que entendemos que deben de estar en el primer pilar, y ahí hay que tener cierto cuidado de no mezclar, porque hay, sobre todo en algunos temas, que se pueden mezclar cosas del segundo pilar con el primer pilar. Nosotros entendemos que los dos pilares tienen que estar separados, y que los ecoesquemas, además de ser, entre comillas, fáciles de cumplir, bueno, pues que hay que reconocer pues la agricultura de conservación, que ya llevamos dados unos pasos muy importantes, como un ecoesquema per se, la agricultura integrada, por supuesto la agricultura ecológica, los sistemas de ganadería extensivos. Entendemos que eso se debe de seguir manteniendo ahí en ese primer pilar y reconocerse, aunque hubiera que arreglarlo un poquito más, pero reconocerse ya como un ecoesquema. Y luego, en el segundo pilar, pues todas esas prácticas que hay que renovar y hay que potenciar y hay que buscar ideas nuevas,
pues no sé, el otro día me hablaban de un proyecto, por ejemplo, en cereales de secano, de mejorar la biodiversidad de las aves, ¿vale? Pues se puede meter, pero en el segundo pilar, con el tema de los márgenes multifuncionales, en fin, todas esas medidas nosotros entendemos que deben de estar en el segundo pilar, que se deben de potenciar, que es fundamental que se potencie, pero que no se mezclen con el primer pilar. Es un poco el planteamiento que nosotros tenemos en estos momentos. Y luego, aunque me repita, insistir mucho en que haya, que los va a haber, fondos adicionales diferentes de los de la PAC para introducir todas esas tecnologías que ya existen y toda esa innovación que ya existe, que no termina de dar el paso a trasladarse a su utilización real, ¿no? Estos son un poco las líneas generales que estamos trabajando ahora. Creo que vosotros estáis en esa línea y por eso, pues, de verdad felicitaros, porque ese es el futuro y además tenemos que venderlo y hablar mucho, porque ya parece incluso que se empieza ya, gracias a escuchar que los consumidores europeos pues empiezan a pedir que los etiquetados vengan, que sea producido con normas europeas, que se empiece a exigir a terceros países que se cuide también el medio ambiente, y yo creo que esa es la otra pata que quizás sea importante para que luego la cadena agroalimentaria pues también funcione correctamente. Felicitaros, que tengáis un gran día. Yo me voy a quedar un ratito con vosotros, pero no me puedo quedar mucho tiempo. Y nada, que os vaya muy bien y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vicente. Agradecerte tu presencia y agradecer a la Consejería de Agricultura y Ganadería, Pesca y de Desarrollo Sostenible, pues la presencia en esta jornada, la cual valoramos muchísimo. A continuación, cedo la palabra a Jesús Gil Rivers como coordinador técnico del Grupo Operativo Innovativo. Jesús, cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias. Yo en primer lugar quería agradecer a Vicente, que siempre es una persona receptiva y además que sus planteamientos están muy próximos a los que nosotros estamos desarrollando y intentando desarrollar. Decir que este grupo operativo es un grupo operativo que su principal característica es la transversalidad. Es decir, aquí participan desde los productores a los agricultores, las harineras y hasta la distribución, y hasta el consumidor final. Y se ha formado un grupo en el que está como la ETC, la Asociación Española de Técnicas Cerealistas, la Universidad de Córdoba, el grupo nuestro de Mecanización y Tecnología Rural, y también está la Asociación Española de Agricultura y Conservación y AgriFood y la empresa Tarazona, que es una empresa de abonos. Y contamos con la colaboración muy importante de Carrefour, que está muy interesada en los etiquetados, digamos, de calidad y trazabilidad, también de COP. Y el Grupo AENE. El Grupo AENE no se contaba con él al principio del proyecto, pero luego él, cuando lo conoció, se quiso incorporar, que es el mayor distribuidor de pan y de harina de España. Nada más, no quiero extender mucho tiempo porque, bueno, creo que entre lo que ha hablado ya Óscar y lo que ha hablado Vicente se ha definido muy bien lo que vamos a hacer. Y simplemente decir que aquí lo que buscamos precisamente es generar valor añadido para los agricultores a través de una agricultura sostenible basada en el conocimiento y basada en la tecnología y la innovación. Y que eso sea controlado, haya una certificación y haya una trazabilidad de tal manera que al final incluso esto suponga un plus para los agricultores que puedan recibir pues una retribución mayor por su trabajo al hacerlo en estas condiciones. Por mi parte, nada más, agradecer también a todos los ponentes, Armando Martínez, persona muy conocida de nosotros, más de 20 años que nos conocemos y trabajamos juntos, una persona de gran relevancia dentro de la consejería, a José María Basanta, que es el secretario general de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas, a Pedro Gallardo, que es presidente de nuestro presidente, el presidente de ALA, a Gabriel Tensado, que es el director de asuntos de la Comunidad Europea de la Cooperativa Agroalimentaria de España, a David Eriza, que es un técnico de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores Ganaderos, y yo creo que podemos pasar ya, digamos, a la parte más expositiva de la celebración.
agradecer también a los asistentes su participación en este webinar y espero que haya luego una parte de preguntas y de interacción con los ponentes que resulte provechosa y beneficiosa. Muchísimas gracias, Jesús. A continuación vamos a ya empezar con la parte más técnica de la jornada. Antes de pasar con la primera ponencia, voy a explicar un poquito la estructura de la jornada y cómo realizar las preguntas en caso de que tengan alguna cuestión para los ponentes. La jornada básicamente está dividida en dos bloques. Una primera parte más expositiva, con una ponencia y con la reproducción de un vídeo, resumen del proyecto. Y una segunda parte más participativa coral con una mesa redonda. Una vez dicho esto, vamos a pasar a la primera ponencia titulada Innovatrigo, una apuesta innovadora por la sostenibilidad del trigo, en la que Jesús Gil Rivers nos expondrá las acciones llevadas a cabo en el marco del grupo operativo y los principales resultados alcanzados en el mismo. Muchísimas gracias de nuevo tanto a Vicente y a Jesús por su participación en la inauguración, a todos los asistentes y Jesús, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, simplemente decir que algo que ya hemos dicho, ¿no? Que hoy día ya el sector agroalimentario no debe plantear un proceso de producción que no sea sostenible y rentable, porque no debemos olvidarnos la palabra rentabilidad. Tiene que ser sostenible y rentable, es decir, que los agricultores tienen que tener un beneficio por su trabajo y vivir dignamente como todo el resto de la sociedad, ¿no? Lo cual se traduce en una frase muy utilizada, que es hacer más con menos y mejor hecho. ¿Qué buscamos con esto? Pues una generación de valor añadido, máxima eficiencia en el uso de los recursos, de los insumos, mínimo impacto ambiental y, creo que es fundamental, basarse en el conocimiento, aplicar este conocimiento e innovar. Es decir, que las decisiones que se tomen se basen previamente en el conocimiento y no se basen en a priorismo, ¿no? Todo esto, bueno, pues ahora mismo con las nuevas tecnologías que estamos recibiendo, es decir, la tecnología, la digitalización que se está produciendo en la agricultura de precisión, pues todo esto realmente está provocando un cambio que nos facilita poder realizar este tipo de actuaciones de una manera bastante coherente. Hay que decir que la cadena de valor tiene que tener siempre como principio y como final el consumidor. Es decir, se puede crear una cadena de valor y una oportunidad de negocio, pues, para los agricultores, para las cooperativas en su caso, para la industria harinera, para la industria panadera y para la distribución y hasta llegar al consumidor, ¿no? Y que esto es un poco la filosofía de este proyecto y la transversabilidad de este proyecto. Lo que se pretende es que esto llegue hasta el consumidor y que al final haya un etiquetado que le permita que el consumidor sepa que está recibiendo un producto que tiene unas características de calidad especiales y cada vez hay más gente que está dispuesta a pagar por ello. Dicho esto, decir que los objetivos principales, el objetivo general de este grupo operativo es mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo en España a través de todos los integrantes de la cadena de valor, del pan y no solo del pan, también de la pasta y otros subproductos, ¿no? Promoviendo etiquetados de calidad ambiental que proporcionen un mayor valor añadido. Creemos que esto es importante, que haya un mayor valor añadido para los agricultores. Este objetivo general se puede, digamos, desglosar en varios objetivos específicos, como serían, primero, lo que ya he dicho, integrar a todos los actores de la cadena de valor del trigo blando, agricultores, técnicos, industrias transformadoras y distribución, para que contribuyan a promover la innovación en este cultivo, enfocada a una agricultura sostenible económica y ambientalmente mediante el uso más eficiente de los recursos naturales. Creemos que es muy importante el uso de los recursos naturales, el recurso suelo, el recurso agua y también los diferentes insumos. Hoy día pues tenemos muchas tecnologías, tenemos muchas posibilidades para poder hacer esto de una manera razonable. El segundo objetivo es adaptar y promover tecnologías innovadoras entre los agricultores y la sociedad en general que fomente una producción de trigo rentable y sostenible a la par que reduzcan su impacto sobre el cambio climático. Aquí pues tiene un papel muy importante la agricultura de conservación y la agricultura de precisión. La agricultura de conservación, aparte de su ventaja con respecto al cambio climático, su reducción, su secuestro de carbono y su reducción de emisiones, hay una primera para mí casi, ventaja, que muchas veces no hablamos mucho de ella, se habla mucho de cambio climático,
pero no se habla mucho de conservación del suelo y de reducción de la erosión. Nosotros aquí en Andalucía tenemos unos problemas de erosión brutales y la única forma razonable de luchar contra la erosión es manteniendo el suelo cubierto. Para mantener el suelo cubierto con restos vegetales, tenemos que aplicar la siembra directa en cultivos anuales y las cubiertas vegetales en los cultivos perennes. En fin, tenemos que aplicar la agricultura de conservación. También otro objetivo de esto es fomentar etiquetado de productos derivados del trigo, que den visibilidad comercial a un cereal producido de manera sostenible, que le aporte un mayor valor añadido y favorezca la competitividad en esa producción sostenible y además competitiva. En la figura que estáis viendo, lo que estáis viendo eso es la finca de la universidad, la finca de Rabanales. Lo que estáis viendo es un tractor que está equipado de guía automático, que tiene sistema de georreferenciación, que tiene un sistema de tracking, y la abonadora que estáis viendo es una abonadora de precisión, una abonadora variable. O sea, lo que nos permite hacer un abonado variable y pues tener información de la finca recogida a partir de los datos de la cosechadora que tenga monitor de cosecha y de cualquier otros datos del propio conocimiento del agricultor o de cualquier otros datos que obtengamos por diferentes estudios de análisis que hagamos del suelo. Y al final que esto llegue a un producto como el pan sostenible con una etiqueta, como estáis viendo en la fotografía que tenéis abajo a la derecha. Por último, debido a que este es un proyecto de innovación y transferencia, pues crear un plan de divulgación que mejore la adopción de las innovaciones mediante el fomento de las prácticas sostenibles en la producción de trigo entre agricultores y los demás actores de la cadena productora y la sociedad en general. Además de generar información que permita propiciar políticas de apoyo a la agricultura innovadora y sostenible. Es decir, que digamos que nuestros técnicos, nuestros políticos, quienes quieren tomar estas decisiones, conozcan esto y lo asuman porque realmente sean conscientes de que esto es una cosa que es buena y, como antes ha estado comentando Vicente, es muy importante que estas prácticas entren dentro de la nueva PAC, de los ecoesquemas y demás, ¿no? Bueno, hablando un poco muy sucintamente de resultados, para no ser muy pesado, porque no tengo tampoco mucho tiempo, bueno, en España el trigo sigue siendo un cultivo muy importante y el trigo blando también sigue siendo un cultivo muy importante. Bueno, la primera comunidad es Castilla-León, seguida por la otra Castilla, Aragón y Andalucía. Navarra también es la quinta comunidad y bueno, ahí tenéis también un poco la superficie y también el peso que tiene el cultivo dentro de la comunidad. En el caso de Andalucía estamos hablando de un 11,72%. No es el primer cultivo, pero porque aquí tenemos el olivar muy por encima de todos los demás cultivos, pero es un cultivo muy importante en Andalucía y bueno, y también es muy importante en Navarra, ¿no? Dentro de esto, uno de los resultados más importantes que se quería obtener es un catálogo de buenas prácticas agrícolas, orientadas a reducir el impacto ambiental y a mejorar la rentabilidad de la producción de trigo. Estas prácticas, y las tenéis ahí a la derecha, y ahí ya he hecho un manual de buenas prácticas, que lo podéis descargar de la página web del grupo operativo. Pues en primer lugar está la utilización de la siembra directa. En segundo lugar está el uso de sistemas de ayuda al guiado o de guiado automático en los tractores, el uso de distribución variable de fertilizantes, el uso de abonado de fondo incorporado en la línea de siembra en forma de microgránulos, la aplicación de fertilizantes con sistemas de control de liberación en el suelo, es decir, niveles de la nitrificación, la utilización de productos bioestimulantes mezclados con los fitosanitarios, la recolección de cosecha con monitor de rendimiento, la aplicación de buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios, ITV, etcétera, lo que es el uso sostenible de fitosanitarios, el uso de rotación de cultivos y la utilización de cadenas de distribución de proximidad. O sea, pero debo decir, y ahí lo he puesto, que eso fue lo que pusimos al principio, pero cuando empezamos a trabajar en el grupo operativo nos dimos cuenta que había una nueva práctica muy importante, que es el uso de semillas certificadas, que no lo pusimos al principio, pero que lo hemos incorporado porque vemos que todos los actores de la cadena lo han dicho, es muy importante usar semillas certificadas. Luego, cuando hablemos un poco de la certificación, tengo que deciros que, bueno, pues la certificación se hace una evaluación y para certificar hay que pasar del 85% sobre 100. Pero hay un par de prácticas que si no las tienes ya no pasa la certificación, que son la siembra directa con abonado localizado y la rotación de cultivos. Estos dos puntos son irrenunciables en todo esto. Alguno de los otros puede ser que haya alguna, pero estos son irrenunciables. O sea, la rotación de cultivos, siembra directa con abonado localizado.
Dicho esto, deciros que bueno, pues este proyecto se ha desarrollado en 2 fincas, una en Córdoba, la finca de la Universidad de Córdoba, que es la que tenéis abajo a la derecha, con las parcelas que están señaladas en amarillo, justo unas parcelas de unas 11 hectáreas de superficie, 2 parcelas de algo más de 5 hectáreas, y en el centro, arriba, tenéis las parcelas de la Universidad Pública de Navarra, un poco más chicas, aproximadamente 2 hectáreas y media cada uno, eso era lo que estaba previsto inicialmente, pero hubo un agricultor navarro que se interesó por el grupo operativo y decidió él también poner una parcela solamente con las buenas prácticas. En el caso de las dos de Córdoba y de la Universidad de Navarra se hicieron una parcela con cada tratamiento. Él solo hizo lo de las buenas prácticas en un pueblo que, si no me falla, Garinoaín. La verdad es que es difícil de pronunciar. Y bueno, pues aquí se comparaba lo que era la práctica tradicional con laboreo, abonado de fondo de urea y luego una o dos coberteras, con las buenas prácticas, que es la siembra directa con abonado localizado, 2 coberteras abonando con inhibidor de la nitrificación en primavera y bueno, esto básicamente una parte de otras cosas como hemos visto anteriormente. Bueno, aquí veis algunos de los ejemplos de las tecnologías que se han utilizado. En la foto que tenéis a la izquierda, arriba, pues tenéis la siembra directa de cereal en la Universidad de Córdoba con una abonadora que, además de la tolva de cereales, en la parte trasera más pequeña veis la tolva de abonos. Se utilizan abonos de baja dosis, abonos que con 40 o 50 kilos es suficiente. Luego también se hizo un estudio, lo hay en el centro arriba, un estudio mediante una máquina, un sensor de conductividad eléctrica a diferentes profundidades que puede, mediante modelos, establecer cuáles son las variaciones texturales del suelo y otras propiedades como la humedad, etcétera, pero estas son más variables, lo que nos permitía, junto con los mapas de cosecha, en este caso en primera campaña no pudimos hacer con mapas de cosecha, se hizo solo con los datos de este sensor, pues hacer planos, como podéis ver abajo en el centro, planos de distribución variable de abonado, ¿no? Con 3 niveles, se establecieron 3 niveles de abonado. Y bueno, podéis ver a la izquierda, abajo, pues la abonadora del agricultor que se sumó a esto, que él tenía una abonadora variable, pero no la utilizaba. Ha empezado a utilizarla a raíz de meterse en este grupo operativo. A la derecha tenéis el tractor sobre el que se hacía, con el tractor que estáis viendo realizando la siembra y el abonado, con el correspondiente mapa de abonado variable, y abajo tenéis la pantalla que controla el guía automático y controla también pues, el tracking, controla también algunas cosas como, por ejemplo, que cuando hacemos un tratamiento fitosanitario no se traten 2 veces en las mismas zonas. O sea, la aplicación de tecnologías de precisión, que todo esto son tecnologías que están en el mercado, o sea, aquí no estamos inventando nada, lo que estamos es recopilando un conjunto de técnicas que son beneficiosas para que en su conjunto nos permitan obtener los resultados que estamos buscando. Viendo ya los resultados, pues uno de los problemas que tienen los grupos operativos, que su duración es 2 años, que realmente la aprobación definitiva fue en mayo, con lo cual prácticamente la duración ha sido de 1 año y medio. A pesar de esto, ya tenemos algunos resultados agronómicos y económicos que muestran cómo estas buenas prácticas pueden mejorar la producción de trigo respecto a las tradicionales. Podéis observar en la gráfica de la izquierda que ha habido un aumento estadísticamente significativo del número de espigas por metro cuadrado en las buenas prácticas respecto al manejo convencional. 5% no es mucho, pero es algo. También había un aumento, bueno, pues un poco menor en la cosecha, muy pequeño, 89 kilos por hectárea, no estadísticamente significativo, pero tengo que deciros, y lo he puesto ahí abajo en amarillo, que acabamos de cosechar el trigo en la finca de la Universidad de Córdoba. Hemos pesado, no tenemos todavía el análisis de los planos de producción y todos esos datos, pero sí pesamos los camiones en que se cargó el trigo con los 2 sistemas, y lo que podemos ver es que lo que vimos es que en las buenas prácticas hemos obtenido 4.600 kilogramos por hectárea de media, y en las prácticas convencionales 4.090, es decir, un aumento del 12,5%, lo cual ya es bastante importante, ¿no? Ya veremos un poco la distribución de estos temas y tenemos un poco un análisis más profundo de estos resultados. Por otra parte, ya entrando en resultados económicos, tenemos que deciros que las operaciones de cultivo,
como veis en la tabla a la izquierda, pues, digamos, hay un ahorro importante en las operaciones de cultivo, de 86 euros por hectárea, y en la semilla prácticamente no hay diferencia. En fitosanitario hay un aumento. Realmente fitosanitario lo que utilizamos son unos 3 litros más de producto por hectárea, que en materia activa viene a ser 1 litro de materia activa por hectárea. Y en fertilizante hubo un poco más de gasto en las buenas prácticas, pero es que este primer año no se hizo abonado variable. Ya en este segundo año, el que vamos a tener ahora pronto los resultados, que se hizo abonado variable, pensamos que no va a haber diferencia entre los dos sistemas, o prácticamente mínima, ¿no? Ya si entramos en lo que es el ingreso bruto y el beneficio bruto, sin contar evidentemente los costes indirectos, pues podemos observar que hay una diferencia de unos 42 euros, hay una diferencia importante entre uno y otro sistema a favor de las buenas prácticas. Entonces, esto es un tema que, bueno, aunque requerirá que analicemos el segundo año, tengamos los datos del segundo año, parece que mantenemos o incrementamos las producciones con reducciones de coste. Ya en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, estamos hablando aquí solamente de la parte correspondiente a las emisiones directas, a los insumos, a todo el uso de maquinaria, no estamos hablando de las indirectas. Pues podemos observar que, por ejemplo, que esto es importante, que el consumo de gasoil se ha reducido en un más del 60%, en casi 40 litros por hectárea. Esto, aparte de su importancia, tanto económica como en emisiones, lo que es también indicador de las horas que se emplean por hectárea. ¿Sí? Hay casi una relación directa entre los litros de combustible y las horas por hectárea. Por tanto, estamos reduciendo también notablemente. Por tanto, un agricultor puede manejar más del doble de superficie con estas técnicas respecto a un agricultor convencional. Por otra parte, las emisiones de CO2 equivalentes disminuyeron un 24%, o sea, del orden de 340 kilogramos de CO2 equivalente por hectárea, que es otro tema también muy importante. Ya si vemos un poco la influencia de cada buena práctica sobre emisión de gases de efecto invernadero y la rentabilidad de las explotaciones, pues tenemos que en las operaciones de cultivo, los kilogramos de CO2 equivalentes por hectárea pasan de 181 en convencionales a 64,9, una severa reducción. En mantenimiento de la maquinaria también hay una reducción bastante severa. En semillas prácticamente no hay diferencia. En fitosanitarios sí hay un aumento, prácticamente una duplicación. Y en fertilizantes pues también hay una reducción importante. Aunque, ¿por qué tenemos esta reducción en fertilizantes? Pues porque estamos utilizando un tipo de fertilizante diferente, más tecnológico, estamos utilizando bioestimulantes, estamos utilizando inhibidores de la nitrificación, todo esto hace que sean más eficientes desde el punto de vista de emisiones de este tipo de abonado. Aquí veis también, ya un poco resumiendo, la eficacia del uso del carbono, es decir, y podéis observar que en cualquier caso la agricultura es eficiente en el uso del carbono, ¿sí? Que normalmente producimos más carbono, nosotros fijamos más carbono del que utilizamos. Pero así todo veis que hay una diferencia importante entre la eficiencia del carbono, entre las buenas prácticas que hemos definido y la agricultura convencional. Si hablamos ya de la actividad de uso del carbono, o sea, los kilogramos cosechados respecto a los kilogramos de CO2 que hemos utilizado en sus insumos para hacerlo, pues vemos que también hay un gran aumento. Pasamos de algo más de 3 a 3,2, 3,3 a más de 4,5. Por tanto, en ambos casos la agricultura es importante, pero veis que tenemos un aumento superior a 1/3, tanto si consideramos la eficiencia del uso del carbono como la productividad del uso del carbono, utilizando las buenas prácticas. Que en cualquier caso la agricultura es buena desde este punto de vista, cualquier tipo de agricultura. Nosotros no hemos encontrado en 10 o 12 años que llevamos trabajando ningún caso en que esta productividad no sea mayor que 1. O sea, siempre la agricultura ha dado más de lo que ha pedido. Ya un poco en la parte final del tema está el tema de certificación, es decir, se ha desarrollado un manual de certificación con una serie de ítems para el agricultor, también una serie de ítems para la industria agrícola. Aquí estáis viendo, pues recientemente, de hace 3 o 4 días, la semana pasada, la cosecha en la finca de la universidad, y veis ya la empresa certificadora que estaba viendo si cumplíamos todos los temas que habíamos tenido este tema. Este es un tema fundamental
porque, bueno, realmente al final lo que tenemos que estar seguros de que lo que hacemos tiene una trazabilidad, que hacemos prácticas de calidad, que esto se puede certificar y que esto pues dar un valor añadido al producto y un mayor valor al producto. Entonces, esto también desarrolla requisitos no solo para agricultores, sino también de transporte, de recepción y almacenamiento de este trigo en cooperativa o en donde sea, y en el tema del procesado de este grano, tanto en la industria agrícola como en la panadería que suministra la distribución. Un poco un aspecto final, pero fundamental en este proyecto. Al final, que vamos a tener un pan con etiquetado, ese parece que va a ser la etiqueta que se va a utilizar, puede tener alguna pequeña modificación, y Carrefour está dispuesto a fabricar 100.000 panes con este etiquetado de trigo sostenible bajo en emisiones. Luego también importante el plan de difusión, o sea, crear un plan de divulgación para lo que hemos dicho, para que estas técnicas lleguen a los agricultores, lleguen a toda la cadena y, bueno, que se puedan hacer también políticas de apoyo a una agricultura innovadora técnicamente y sostenible, en beneficio tanto de los agricultores, de toda la cadena productiva, como de la propia sociedad. Bueno, ya he dicho, un manual de buenas prácticas, hay una plataforma web de formación y divulgación, la tenéis ahí de www.innovativo.es, en la cual se puede acceder y descargar todo este tipo de información. Hay también un curso online sobre buenas prácticas, que, bueno, lo tenéis ahí también en la dirección, con lo cual, bueno, el curso tienen que hacer los que van a participar en esto, y está abierto, ya lo han hecho más de 60 personas, y hay un plan de comunicación y divulgación, incluyendo también las redes sociales, que cada día son más importantes, y aparte de esto, pues se han hecho muchas acciones de divulgación. No todas las que hubiéramos querido, porque, bueno, realmente empezamos bien, pero al final el COVID nos ha impedido seguir con las jornadas de campo, que hemos hecho algunas. Hemos hecho jornada de campo de GENUCE, de evaluación de una variedad de cultivos extensivos en Vitoria, hemos hecho unas horas en la Universidad de Córdoba, hicimos también otra en la Universidad de Burgos con la ETC y Tarazona, hemos hablado con directores generales de diversas comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Aragón, según una reunión en Madrid en AgriFood, en fin, también se ha hablado con el Ministerio, con la Subdirección General de Cultivos, también con la Junta de Andalucía, y bueno, incluso pues cuando el presidente de la FAO y el ministro de Agricultura vinieron a visitar la finca experimental de la Universidad de Córdoba, pues tuvimos la oportunidad, a ellos y a su staff, de explicarles, entre otras cosas también, el grupo Venativo Innovatrigo, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es un poco la discusión. Gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar pues con la mesa redonda titulada Innovación y Sostenibilidad en el cereal en el marco de la nueva PAC. Por eso contamos con un elenco yo creo que de panelistas bastante interesante que yo creo que abarcan todos los ámbitos de la cadena de valor en el sector agrario. Yo creo que hemos intentado pues, que se vea prácticamente representado todos los eslabones de la cadena. Ruego a los panelistas que puedan hacerlo que activen sus cámaras mientras yo voy presentando a los componentes de la mesa redonda. Empiezo con Armando Martínez Vilela, que es coordinador de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Armando posee un gran conocimiento de las políticas agroalimentarias a nivel autonómico, nacional y comunitario. No en vano, durante más de sus 15 años en la Administración ha ocupado multitud de puestos de responsabilidad relacionados con el desarrollo y diseño de medidas en el marco de la PAC, siendo desde asesor ejecutivo de gabinete de manera más reciente hasta jefe de sección de seguimiento de la OCM en sus primeros años de andadura en la Administración. Todo este recorrido nos le ha impedido estar también en contacto con el campo de la investigación y de la innovación, cuestiones tan relevantes en este tipo de proyectos que hoy nos ocupa, ¿no? Desempeñando el cargo durante un tiempo de coordinador de I+D, de investigación, desarrollo y formación en el IFAPA. Además, Armando es un buen conocedor, como ya ha comentado Jesús Gil anteriormente, de algunas de las buenas prácticas promovidas en el grupo operativo, como es el caso de la siembra directa, ya que sus primeros pasos en el campo profesional lo hizo de la mano de la Asociación Española de Agricultura y Conservación y de la Federación Europea de Agricultura y Conservación. También contamos dentro de la mesa redonda con José María Basanta, que es secretario general y miembro fundador de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas. En un proyecto de esta naturaleza pues no podía faltar la ETC, lógicamente, como entidad nacional que, bueno, pues que fomenta el desarrollo y la investigación en este tipo de cultivos y más concretamente en el caso de que nos ocupa del trigo, ¿no? Ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid,
Ha desarrollado toda su carrera profesional en la industria alimentaria, en actividades tales como la mejora genética de pimiento tomate o dentro de los departamentos de calidad de I+D en la industria harinera y panificadora o los departamentos de calidad y formación de levadura y mejorantes de panificación. El tercer componente de la mesa redonda es Pedro Gallardo Barrena, que es presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible. La Alianza por una Agricultura Sostenible, o conocida por su acrónimo ALAS, es una asociación formada por varias entidades, entre las que se encuentra SAJA, Nacional, UPA, Federal, FEPEX, Cooperativa y las que forma también parte de la Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos. Uno de los fines de esta asociación es la de promover una producción agraria sostenible, social, económica y medioambientalmente sostenible y la mejora de su competitividad y eficiencia basada en el uso de tecnología y técnicas de producción agropecuaria avaladas científicamente. Pedro compatibiliza su cargo con otros de responsabilidad como el de vicepresidente nacional de Asaja y presidente de Asaja Cádiz, y dentro del Copacogeca ocupa varios cargos como presidente del grupo de trabajo de oleaginosa y proteaginosa, vicepresidente del grupo de trabajo de cereales y presidente del grupo de trabajo sobre cuestiones fitosanitarias. Además de todo ello, Pedro es agricultor, por lo que podemos afirmar que tiene un conocimiento del sector no solo desde el ámbito asociativo, sino también desde el ámbito personal. En esta mesa también contamos con Gabriel Trenzado Falcón, que es director de Asuntos para la Unión Europea e Internacional de Cooperativa Agroalimentaria de España. Vinculado con cooperativas desde el año 2001, fue director de la delegación de Bruselas hasta el año 2008. En la actualidad, además del cargo con el que lo he presentado, Gabriel es director de los Servicios Territoriales y Relaciones Internacionales de Cooperativas Agroalimentarias de España, vicepresidente del Grupo de Trabajo de la Cadena Alimentaria y Promoción del Copacogeca y miembro de la Junta Directiva de ALA en nombre de Cooperativas Agroalimentarias de España. Y por último, contamos también con David Erice, técnico de UPA Federal, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y David está especializado en el desarrollo y seguimiento de políticas tanto europeas como nacionales relativas al medio rural, en especial con la reforma de la política agraria comunitaria de la PAC, participando como asesor interlocutor con las diferentes administraciones implicadas, principalmente europeas y nacionales, así como con titulares de explotaciones agrarias. No en vano, David ha formado parte de comités consultivos de la Comisión Europea sobre la política agraria común. Además, David es vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de Productos Fitosanitarios y en el Grupo de Trabajo del Sector Agrario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. David ha elaborado multitud de artículos especializados en el ámbito agrario, publicados en varias revistas del sector, además de estar implicado en la redacción y seguimiento de proyectos europeos y nacionales de formación relativa al medio rural. Además, ha participado en multitud de seminarios, congresos y jornadas sobre los aspectos más destacados en la actualidad del medio rural. Con este elenco de participantes, que yo creo que es muy interesante y muy relevante, pues vamos a comenzar con esta mesa redonda y vamos a iniciar una primera ronda de preguntas y voy a empezar por Armando. Y la primera pregunta, Armando, va en relación a la crisis sanitaria que hemos tenido con el coronavirus. Sabemos que ha paralizado mucho de las negociaciones y procedimientos de la Unión Europea que se estaban llevando a cabo. La reforma de la PAC estaba en marcha, ha habido la crisis sanitaria, lo ha envuelto todo, lo ha paralizado y quería que nos contase en qué estado nos encontramos actualmente con la reforma de la PAC. Y aparte de comentar en qué estado estamos de las negociaciones, la postura de la Junta de Andalucía en cuestiones tan relevantes con los esquemas y principalmente con los esquemas, que es uno de los elementos más novedosos de esta nueva reforma. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación a participar en estas jornadas, que son, la verdad es que este grupo operativo ha sido muy oportuno en el tiempo, porque cuando se inició el grupo operativo no habían sucedido muchas cosas que luego han sucedido y que no han hecho más que confirmar la importancia de este tipo de grupos operativos, ¿vale? Bueno, en cuanto, ya no me enrollo más y voy directo a la pregunta. Bueno, efectivamente las negociaciones de la PAC pues, se han visto bastante paradas en los últimos meses, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. El tema es que en esta reforma va a ser tan importante el debate nacional o casi más que el debate europeo, porque la propuesta de reforma que planteó la Comisión hace ya dos años, en mayo de 2018, es que quiere una PAC mucho más abierta y flexible en la que los Estados miembros tengan margen para diseñar casi todo. Antes este margen existía en el desarrollo rural y ahora se extiende también al pilar 1 de la PAC, que es las ayudas directas, ¿vale? Lo que quedaría todavía como pilar más comunitario sería la parte de
mecanismos de mercado. Pero en mecanismos de mercado, precisamente, esta reforma es donde menos avanza. Bueno, en cuanto al resto de temas de ayudas directas y de desarrollo rural, la reforma, como lo deja todo muy abierto, tampoco supone una gran revolución respecto a lo que hay ahora. Yo digo, la gran revolución es permitir a los Estados miembros mucho más margen de maniobra, ¿vale? Bueno, comentaros que esta reforma, como consecuencia de estos retrasos en los debates, lo que ya queda claro es que va a entrar en vigor en el año 2023. Precisamente ayer hubo un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo a este respecto, en que va a haber 2 años de transición, 2021 y 2022, y en 2023 es cuando empezaríamos con la nueva PAC, ¿vale? La primera conclusión es que entonces nos quedan 2 años con la PAC actual, pero en la que podemos introducir algunos pequeños cambios, ¿vale? Fundamentalmente en el Pilar 2. El Pilar 1 va a continuar bastante como está diseñado actualmente, hablando en temas de medio ambiente, con el pago verde actual, con estas 3 prácticas de pago verde, diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos y superficies de interés ecológico. Ahí no va a haber grandes cambios ni en 2021 ni en 2022. Y bueno, y en desarrollo rural es lo que estamos más a la expectativa de ver cómo va a quedar, porque parece que el dinero de estos 2 años destinado a desarrollo rural pues tendrá que introducirse dentro de los PDR actuales. Además, a finales de mayo, hace un mes, la Comisión presentó también lo que ellos han llamado el mecanismo de recuperación de Europa tras la crisis motivada por el brote de la COVID-19, y en esa plantea un aumento del presupuesto del FEADER de 15.000 millones de euros, que además dice que hay que gastárselo entre 2022, 2023, 2024, y además en 2022 hay que gastarse la mitad de ese fondo adicional, ¿vale? Bueno, esta es la situación en la que estamos. Lo primero que hay que terminar de definir es el marco financiero plurianual, que es el que nos dará el presupuesto de la PAC, que todo indica que en octubre es cuando ya se va, perdón, en julio, dentro de 2 o 3 semanas, va a haber la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno bajo presidencia alemana, que es la que ha tomado ahora el relevo, y parece que en esa cumbre, en principio, es cuando se puede cerrar el marco financiero. Una vez que se cierre ese marco financiero, pues sería el debate final entre los Estados miembros, que son el Consejo y el Parlamento Europeo, para terminar de cerrar la reforma, que se espera que lo hagan pues en diciembre o en enero del año que viene, ¿vale? Una vez que eso termine, los Estados miembros tienen que definir sus planes estratégicos nacionales, que esto dentro de esta gran flexibilidad, que ya digo, es que va a ser casi lo más importante, que eso pues se intentará hacer a lo largo del año 2021, tiene que estar terminado, de tal manera que a principios de 2022 la Comisión apruebe ese plan español, porque aunque sean planes de cada Estado miembro, la Comisión los tiene que aprobar, y en 2022 pues se dedique sobre todo a lo que es sacar la normativa tanto nacional como autonómica, ¿vale? Bueno, la situación actual de marco financiero es que la Comisión, ya digo, ha aumentado el presupuesto en mayo de 2020 respecto a lo que propuso en mayo de 2018, pero las cifras siguen quedando lejos del marco financiero anterior. Es decir, en términos reales, porque como aquí estamos hablando de marcos financieros de 7 años, estamos hablando en total de 14 años, 2 marcos financieros, con lo cual hay que tener en cuenta el efecto de la inflación. Bueno, teniendo en cuenta ese efecto de la inflación, el presupuesto disminuye en aproximadamente un 9%, el de la PAC, ¿vale? Bueno, la postura aquí de Andalucía es que se está completamente en contra. Es decir, en un momento en el que hemos visto con el COVID la necesidad de tener un sector agroalimentario fuerte en Europa, pues nos proponen una bajada del presupuesto. Y a esto añadimos que la Comisión también a finales de mayo presentó 2 nuevas estrategias que afectan directamente al sector agroalimentario, que son la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad 2030, en el cual además se incide en la necesidad de avanzar hacia una producción más sostenible de una manera, podríamos decir, acelerada. Entonces va a ser nuevas exigencias a los agricultores y encima con un presupuesto inferior para apoyar esa transición. Entonces, bueno, pues aquí consideramos que esto no tiene sentido, que si al revés lo que quieres es mayores exigencias, pues tendrás que poner incluso más dinero sobre la mesa o como mínimo mantener en términos reales el presupuesto, ¿vale? En cuanto a lo que es la PAC ya, o quitando el tema financiero,
Bueno, pues la comisión lo que ha propuesto es lo que llaman la nueva arquitectura verde, que viene a ser viene a suceder lo que actualmente tenemos, que es una mezcla de condicionalidad, pago verde y ayudas agroambientales. Y bueno, básicamente lo que se cambia es que en la condicionalidad se mete lo que actualmente es el pago verde, y es lo que le llaman la condicionalidad reforzada, y el pago verde estaría ahora, lo que se propone en la actualidad es lo que se llama la figura de los ecoesquemas. Pero unos ecoesquemas que tienen que ser más exigentes que lo que es el pago verde actual, porque eso pasa a la condicionalidad, ¿vale? Es decir, en definitiva, por todos lados vemos que lo que va a haber es una mayor exigencia de sostenibilidad en el futuro, ¿vale? Exigencias que, ya digo, la idea sería que vinieran acompañadas de mayor presupuesto. Vamos a ver en qué queda la cosa. El diseño de estos ecoesquemas va a venir, lo que creemos desde Andalucía, tiene que venir condicionado por cómo quede definir el presupuesto. Si al final el presupuesto aumentara, lo cual parece que va a ser improbable, pero si se consiguiera, pues lógicamente sí se podría aumentar el nivel de exigencia, porque tiene una contrapartida de poderle ayudar a los agricultores en esa transición. Si no, pues hombre, consideramos que no debe ser un nivel de exigencia importante, ¿vale? Y que la mayor apoyo a la sostenibilidad pues tendrá que venir vía las ayudas agroambientales como existe actualmente, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro, veremos en qué nivel de exigencia, es que seguimos en un proceso de que tiene que haber una mayor sostenibilidad en la agricultura. Y para esta mayor sostenibilidad lo que tenemos es que un elemento fundamental es la innovación. Vemos que la Comisión incluso ha propuesto unas cifras sobre la mesa que nosotros consideramos que no están ni respaldadas por estudios de impacto, ni nos han mostrado cómo se pueden conseguir de una manera factible sin afectar a la competitividad de las explotaciones, como son estos objetivos de reducir un 50% el uso de fitosanitarios o un 20% el uso de fertilizantes, o que un 25% de la superficie se dedica a producción ecológica. No, son cifras que ha puesto la Comisión, pero ya digo, sin unos estudios que muestren que de aquí a 10 años, que cuando quieren conseguirlas, sea factible, que tengamos unas tecnologías ya que podamos sustituir esa aplicación de fitosanitarios, de herbicidas, de insecticidas, etcétera, por otros métodos que, bueno, a lo mejor en algunos cultivos y todo eso es más factible, pero en otros va a ser bastante difícil en esa transición tan rápida. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a tener que ir caminando hacia ahí. Tendremos que ir hacia técnicas de mayor precisión en la utilización de los fitosanitarios, de los fertilizantes, programas de fertilización, etcétera. Otra cuestión que sí quiero comentar en relación a lo que hemos estado viendo en lo que se ve en este proyecto es que en la estrategia de la granja a la mesa y la de biodiversidad se preocupan mucho de biodiversidad, algo de agua, pero casi nada del suelo. Y es curioso cuando uno de los principales retos de sostenibilidad, por lo menos en el sur de Europa, es el tema del suelo, la degradación de los suelos. Aquí otra vez pues nos han dejado un poco olvidados y más han ido a problemas que quizás tengan más en el norte y centro de Europa que lo que tenemos en el sur. Y nosotros lo que estamos apoyando es que en esa sostenibilidad se tenga en cuenta. Y otro elemento fundamental es que se tenga en cuenta también el punto de partida. Es decir, ha habido ya agriculturas como la andaluza que han hecho un esfuerzo importante de aumento de sostenibilidad. Aquí en Andalucía pues tenemos casi la mitad de superficie ecológica de España. Ya tenemos 1 millón de hectáreas de superficie ecológica sobre una superficie, una SAU de 5 millones, es decir, un 20% de nuestra superficie ya está en ecológico. En producción integrada tenemos 500.000 hectáreas. En cubiertas vegetales leñosas tenemos la mitad, un 60% de la superficie de España con cubiertas vegetales en cultivos leñosos, un 60%. De producción integrada somos también un 60% de la superficie española. Es decir, aquí ya se ha hecho un esfuerzo muy importante de sostenibilidad que lo que no pueden es despedirnos ahora el mismo reto que en otras zonas de Europa que apenas se haya hecho. Tiene que tenerse en cuenta ya toda la trayectoria que se ha realizado, ¿vale? Y bueno, yo con esto ya como primera intervención tampoco me quiero extender más. Luego ya en las preguntas concretas, etcétera, o bueno, fruto del debate, pues si queréis profundizamos ya en alguna cuestión particular, ¿vale? Muchísimas gracias, Armando. La verdad es que nos ha mostrado una fotografía muy completa de cómo está la PAC, por dónde puede tirar, dentro de la gran incertidumbre que todavía hoy tenemos. Yo creo que ha sido un ejercicio bastante detallado de cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Muchas gracias. Después, efectivamente, tienes razón, todavía hay mucha incertidumbre. Eso es así. Ya tendremos tiempo, yo creo, que abordar a lo largo de la mesa
cuestiones que has tocado, como el tema de la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de diversidad, que yo creo que los demás ponentes también seguro que tienen cosas muy interesantes que comentar. Y después ya también te preguntaré sobre el encaje de buenas prácticas agrarias como las que se promocionan dentro del proyecto, dentro de los ecosistemas. Voy a pasar a formular una pregunta a José María Basanta, bueno, como he comentado anteriormente, secretario general de la ETC, y bueno, que es uno de los organismos que forman parte del consorcio del grupo operativo, ¿no? Y bueno, él, como bien sabe, es un proyecto pues, transversal que abarca toda la cadena de valor, desde la agricultura hasta la venta del pan. ¿Crees, José María, que el esfuerzo realizado por los agricultores sea reconocido por el resto de la cadena, sobre todo teniendo en cuenta las movilizaciones que había por parte del sector justo antes de la crisis sanitaria que hemos padecido y en el que se pedirían unos precios más justos en origen? Yo creo que es muy relevante que el esfuerzo de sostenibilidad que hacen los agricultores sea reconocido, pero me gustaría que nos comentase si tú, desde tu posición, piensas que ese esfuerzo sí que se ha reconocido en toda la cadena de valor. Bueno, pues buenos días a todos. No he tenido antes oportunidad de saludar a todos en general. Realmente lo que hace original a este proyecto es que digamos que lo admite como viable y deseable nada menos que Carrefour. Es decir, que conseguir que el escalón, el eslabón de la distribución considere que el cliente como consumidor de productos derivados del trigo aceptaría tener un valor añadido que traduce en precio, un valor añadido tiene que traducirse en precio, utilizando una tecnología más avanzada, más eficiente, con todas las ventajas que ya se ha comentado Jesús y que podemos ampliar en cualquier momento, pues realmente exige el que fundamentalmente, como está dicho entre los objetivos, es que la distribución de ese valor añadido sea equitativa. O sea, no sea simplemente la acumulación a lo largo de exprimir al eslabón anterior, lo que al final, al eslabón más próximo al consumidor, permita tener un margen que compense con un sobreprecio. No, realmente es admitir que los consumidores en general tienen cada vez más sensibilidad por el medio ambiente y básicamente la sostenibilidad. Es importante, y por eso insistimos mucho en la comunicación de nuestro grupo operativo, que la ambiental está clara, que es una obligación para todos los ciudadanos, pero que es evidente que no tenemos que parar ahí, porque para que sea real y sobre todo tenga futuro nuestro proyecto de mejorar la sostenibilidad, lo que tenemos que hacer es que todos los actores trabajen en sostenibilidad. Y este proyecto no solamente estimula la reducción o la mejora de la mayor eficiencia en la utilización de carbono del agricultor, va dirigida a él porque siempre es el que hasta ahora parecía que no podía hacerlo, para demostrarle que él ya puede hacerlo de manera muy activa, muy productiva además, y que eso puede ser reconocido ya claramente porque se va a comunicar que desde el productor hasta el último transformador del producto, incluso aquel que se lo pone en la estantería, se comprometen en hacer una sostenibilidad realista, pero que está basada en que tengamos capacidad para perpetuarla con márgenes justos para todos. Esto suena a filosofía, y es verdad que es filosofía, pero yo veo en otros casos semejantes, que por ejemplo en España existe un modelo muy parecido a este, no basado en huella de carbono, sino basado en biodiversidad, que lo promueve una multinacional y que, bueno, pues hay unas galletas que se venden con este label, ¿no? Es decir, el label de somos sostenibles, pues es algo que se vende. La oportunidad es muy grande, y es muy grande porque en todos los aspectos, incluido la COVID, el consumidor cada vez es más sensible a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, se ha demostrado la robustez enorme que tiene nuestra cadena agroalimentaria, se ha mostrado claramente, y desde los primeros días de pánico pasamos pues nada, a una compra racionalizada y normal como siempre, ¿no? Y eso significa que ese valor que el cliente nos da lo tenemos que saber exprimir bien. Y en el proyecto, en lo que insistimos es precisamente en eso, que el primer eslabón, aplicando nuevas tecnologías que existen ya y que probablemente las previsiones que teníamos de mejora se manifiestan claramente en el año y medio que hemos tenido realmente de operativa del proyecto, pues es así. Y creo que todos los eslabones están perfectamente orientados.
Es verdad que hasta que no tengamos el producto en el mercado y se venda a un precio y podamos hacer las cuentas, no podremos confirmar nada, pero la actitud de toda la cadena en este momento durante el desarrollo del proyecto, se supone que es una entidad del nivel de impacto que tienen sobre el consumidor, pues no arriesgan así, digamos, gratuitamente su imagen, pues que va a ser una realidad. Es así. Muchísimas gracias, José María. Vamos a continuar con el turno de preguntas con David. David, la pregunta la quería hacer en relación, lógicamente, con la proactividad de los agricultores a la hora de adoptar este tipo de medidas. Yo sé, David, que tú estás involucrado también en otros grupos operativos que promueven también buenas prácticas agrarias, como el grupo operativo MOSOA, que es orientado al incremento de materia orgánica. En este caso, en el grupo operativo Innovatrigo, hay multitud de buenas prácticas orientadas básicamente basada en el empleo de siembra directa o una optimización en el uso de fertilizantes o la utilización de nuevas tecnologías en las operaciones agrícolas o las nuevas tecnologías aplicadas a los fertilizantes. ¿Tú crees, en tu experiencia, en lo que ves en contacto directo con el agricultor, que los agricultores son proactivos a adoptar estas técnicas o se sienten de alguna manera obligados a implantarlas, digamos, por la presión un poquito social que hay ahora con el tema tema medioambiental? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que los agricultores dan muestras continuamente de su capacidad de adaptación y de mejora continua. Yo creo que hoy se han comentado dos temas, dos aspectos hasta ahora que para mí son muy importantes. En primer lugar es que nos enfrentamos a un cultivo, a unos productos que desgraciadamente de manera general generan poco valor añadido. Entonces, grupos operativos como este yo creo que son muy importantes para intentar darle un poco más de valor añadido a estos productos que al final son commodities, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es importante el integrar el concepto de rentabilidad en ese valor general de sostenibilidad, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un agricultor a la hora de trabajar con ellos sobre un código de buenas prácticas o de mejora de sus explotaciones, evidentemente es inevitable el concepto económico. El concepto económico en toda empresa y también en una empresa agraria, pues es lo que hace que las decisiones vayan en un sentido o en otro. Es verdad que nos encontramos dentro de un modelo de producción europeo que es muy exigente. Además de, bueno, pues, de tener esa variable económica en cuanto a los criterios medioambientales o a los requisitos de sostenibilidad en general, pues nos encontramos en una situación de los criterios más altos en todas las zonas de producción del mundo, ¿no? Entonces, el agricultor siempre tiene bajo su responsabilidad el ser capaz de adaptarse a esa situación. Y lo que intentamos, y yo creo que en eso sí que el agricultor está trabajando de manera muy intensa día a día, es en hacer ver que algunas medidas o algunos requisitos desde el punto de vista medioambiental no tienen por qué ir en contra de su rentabilidad económica. Yo creo que ahí es fundamental el utilizar siempre el concepto de la ciencia y de la investigación, como habéis hecho en el grupo, para pues eso, para analizar los efectos de cada una de las medidas. Y si al agricultor te acercas con criterios, con medidas basadas en la ciencia y basadas en, bueno, pues en un estudio serio, yo creo que el agricultor está muy, muy preparado para, bueno, pues para mejorar su actividad y para avanzar en esa sostenibilidad tan importante que necesita. Porque al final, hablaba Armando también, por ejemplo, de los temas de los suelos. Es decir, ¿quién más interesado que un agricultor en tener unos suelos sanos y productivos cuando es la herramienta base de su producción? Y es verdad que a lo mejor la política agrícola común durante muchas décadas se ha mantenido al margen a lo mejor de estos criterios. Y algunos requisitos de sostenibilidad pueden ayudar al agricultor a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Con lo cual yo creo que, no sé, yo creo que hay que acercarte a él con medidas lógicas, medidas basadas en criterios técnicos
y que si bien es cierto que hay determinadas medidas pues que pueden de alguna manera coartar tu productividad, lo que hay que hacer es ponerle al agricultor herramientas para que, bueno, pues si en un momento determinado no puede utilizar un instrumento, tenga una alternativa a la que enfrentarse, ¿no? Y yo creo que con esa visión integral los agricultores han demostrado que están perfectamente capacitados para mejorar la productividad y la sostenibilidad de sus explotaciones, y lo único que hay que hacer es acompañarlos. Iniciativas como los grupos operativos, sin duda, es una herramienta fundamental porque ayudan a, bueno, pues a generar información y también a divulgarla luego entre los agricultores. Y yo creo que, bueno, que es el camino, ¿no? Generar esas sinergias entre todos los actores de la cadena y ver de qué manera cada uno podemos aportar nuestro granito, bueno, pues para mejorar la situación global del agricultor y del sector en general. Muchísimas gracias, David. Sigo con esta primera ronda de preguntas y ahora le voy a preguntar a Pedro Gallardo. Y bueno, al igual que el proyecto Innovatrigo, ALA defiende una agricultura sostenible en base a la tecnología y la ciencia. Partiendo de esta premisa, ¿crees que tiene fundamento la Comisión Europea en las propuestas realizadas en la estrategia de la granja a la mesa con un planteamiento de reducción del 50% en el uso de fitosanitarios y del 20% en el caso de los fertilizantes? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Óscar. Agradecer a Innovatrigo la invitación por parte de ALA y saludar a secretario general de la Consejería, Vicente Pérez y Armando, por su participación y su exposición. Yo creo que antes de responder esta pregunta deberíamos de preguntarnos de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que ya hemos hecho los agricultores? Que seguramente haya muchos ciudadanos que lo desconozcan, ¿no? Agricultores, ya en la última reforma de la PAC nos tuvimos que adaptar a un modelo que se nos decían que querían los ciudadanos europeos, que era un modelo más verde, con greening, con unas prácticas beneficiosas para el medio ambiente, cuestión que no tienen otras zonas del mundo que compiten en un mercado globalizado con nosotros, por tanto estas exigencias son mucho menos en otras zonas. También hay que decir que las exigencias de calidad que nos requiere también la Unión Europea y los estándares son los más altos del mundo, y eso pues también hay que decirlo. Y después decir también a la ciudadanía lo que ya estamos haciendo. Tenemos dos ejemplos que en ALA son muchos, pero bueno, siempre decimos, para producir en remolacha teníamos unos rendimientos hace unos años de unos 40 toneladas, estamos en unos rendimientos de más de 100 toneladas por hectárea, usando menos fitosanitarios. En el caso del tomate también lo decimos, para producir una misma tonelada de tomate usamos un 52% menos de tierra respecto al año 80, un 32% menos de agua y un 12% menos de energía. Por tanto, los agricultores ya nos hemos adaptado y hemos hecho un proceso un poco complicado y un paso casi por el desierto que no han hecho otras zonas en el mundo. Después, como se ha dicho aquí, también hay que decir que el cambio climático está aquí, lo estamos viendo, pero precisamente Europa es la que más está haciendo y la que ya ha empezado a hacerlo, y los agricultores los que más. Porque aquí, de momento, el único que mitiga el cambio climático es la agricultura y la ganadería. Es verdad, como ha dicho Jesús anteriormente, que contaminamos una parte, pero descontaminamos mucho más que lo que contaminamos y somos el único sector que secuestra CO2. También hay que decirlo, no podemos comparar una agricultura continental al norte de Europa con la agricultura que tenemos en el Mediterráneo. Primero por la heterogeneidad que tiene la agricultura en España. No es igual en España, en el norte, en el sur, en el este o el oeste, no es igual en la propia Andalucía, no tiene nada que ver la agricultura del este con la agricultura del Valle de Guadalquivir, y por supuesto no es igual incluso muchas veces en las provincias. Pero es que también hay que decir que España tiene una geolocalización importante. Somos puerta de un continente como es África. También lo decimos por la climatología, por la humedad, por la temperatura y por la ubicación. Si va a entrar una plaga en Europa, no va a entrar por Escandinavia. La plaga va a entrar seguramente por el Mediterráneo y nos va a afectar a nosotros más que a nadie. Por tanto, hay una labor que ya están haciendo los agricultores y los ganaderos en España, que es
ser un laboratorio inicial, donde aquí ya estamos controlando mucho de lo que va a llegar al centro de Europa, ya lo estamos controlando aquí. Ya le estamos dando esa herramienta al ganadero, al agricultor centroeuropeo. Eso por un lado. Y por supuesto, lo que no podemos tampoco es perder la visión de la innovación, como se ha dicho aquí, y de la tecnología. Y Vicente Pérez nos ponía un claro ejemplo de las nuevas tecnologías y lo que están suponiendo ahora mismo para que estemos conectados, y también en la agricultura. Por cada paso que daba las nuevas tecnologías, él decía que ganamos 3 en competitividad y 6 en sostenibilidad. Nosotros, evidentemente, vamos a necesitar herramientas en el futuro. Y por supuesto, abrazamos lo que todo es la edición genética, siempre y cuando, como bien David ha dicho anteriormente, vayan contrastadas por una agencia de seguridad alimentaria europea, en este caso, que son científicos, que a nosotros nos da garantía. Y después, respondiendo sobre todo a la pregunta, bueno, hay que decirlo primero que estas estrategias parten de una encuesta que se hizo hace 2 años porque consideraban los ciudadanos europeos que era importante. Yo pienso a día de hoy que si estas encuestas se vuelven a hacer, el resultado sería muy distinto. Ahora mismo lo que el consumidor quiere es tener alimentos asequibles y saludables a precios competitivos y en su supermercado, en sus lineales, que no haya desabastecimiento. Eso por un lado. Entonces, entendemos que la Comisión, de momento, las 2 estrategias, la del granja a la mesa y la biodiversidad 2030, primero podrían estar desfasadas. Y después lanza estas 2 propuestas, que son propuestas, también hay que decirlo, sin un estudio de impacto, como se ha dicho anteriormente. No tenemos un estudio de impacto pues, socioeconómico de qué podía ser. Y después, de alguna forma también, en parte, sin contar con la opinión de los agricultores. Se ha avanzado desde las organizaciones agrarias, desde ALA también lo hemos dicho, desde el COPA Goyeca, se está diciendo que hay que contar también con los agricultores. Y bueno, y después también decirlo, que por qué vamos a limitar en esos porcentajes, por qué un 50%, por qué en un 60%, por qué en un 20%, por qué limitar un 20% los fertilizantes. Vamos a ver, cuando la Agencia de Seguridad Alimentaria dice una cosa es buena, una cosa es buena. Lo que no puede haber ahora, una cuestión política, ideológica o de cualquier otra índole, que vayamos a poner en tela de juicio a los científicos que pagamos de nuestros impuestos, además, los ciudadanos europeos. Por tanto, a nosotros, evidentemente, nos da mucho que pensar esto. Y bueno, yo creo que las estrategias deberíamos de verlas, de que se cuenten más con nosotros, como hemos dicho anteriormente, que nosotros somos parte de la solución, que no se olviden, y de alguna forma que sean consensuadas con el sector. Muchísimas gracias, Pedro. Y terminamos esta primera ronda con Gabriel. Bueno, hace unos meses pusiste en una ponencia que el sector productor español es el segundo en superficie, el segundo perceptor de fondos PAC y la octava potencia mundial. Sin embargo, existe una gran atomización de la producción y otros problemas estructurales. ¿Cómo contribuyen las cooperativas a mejorar la renta de los agricultores y que exista un reparto equitativo del valor añadido en la cadena de producción? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y gracias a la organización por haberme invitado. Saludo a todos los contertulios. La pregunta que me planteas, la verdad que me gusta mucho porque el cooperativismo es un movimiento que se conoce muy bien, pero creo que hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Porque, y la verdad que me das la oportunidad para explicar qué puede hacer una cooperativa y qué está haciendo, ¿no? Porque al final escuchamos muchas anécdotas, ¿no? Uno tiene una cooperativa en su pueblo que funciona mal y entonces las cooperativas todas son malas, ¿eh? Yo nunca he escuchado oír que como una empresa funciona mal, pues las empresas todas son malas. Pues bueno, una cooperativa es una empresa y por tanto hay que tener en cuenta cuál es su naturaleza para saber el por qué es una realidad empresarial elegida por agricultores y ganaderos de hace más de 100 años. Es decir, no es una cuestión de antes de ayer, sino que es la solución que han elegido una gran parte de agricultores y ganaderos para dar respuestas a muchas cuestiones. Si yo pusiera una definición para lo que es una cooperativa agraria, pero sirve también genérico, recuerdo que la empresa cooperativa viene recogida en la Constitución española, en el artículo 129.2. Básicamente es un grupo de agricultores y ganaderos que se unen para satisfacer una necesidad económica o productiva que individualmente no pueden satisfacer. Y esa es su principal fortaleza. Y realmente la característica de una cooperativa es que no solo es el proveedor
de una industria posiblemente, sino que también es el propietario y el preceptor de servicio. Y ahí es el fuerte de lo que está haciendo, de lo que hacen el papel de las cooperativas para agricultores y ganaderos, ¿no? Son las empresas que les permiten, pues, en el mercado acceder al valor de la cadena, bien porque hay un proyecto común industrial, porque hay un proyecto de transformación y, por tanto, ya no solo uno vive de productor materia prima, sino también de un proyecto de mayor valor añadido. También tiene mayor poder de negociación, ordena la oferta, se trata de una estrategia comercial compartida, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de la producción, está claro que, pues bueno, las economías de escala les permiten obtener servicios y comprar materias primas a unos precios, pues, mucho más competitivos que si uno fuese por libre. Y ese es el papel que las cooperativas llevan haciendo desde siempre. Lo que pasa es que los problemas se repiten, pero el contexto cambia. Y estamos en un contexto en el cual en los últimos 20 años el mercado ha cambiado, los operadores han cambiado, están mucho más concentrados. Y en España, si bien a nivel agregado y productivamente somos unos líderes, a nivel de valor, pues ahí nos falla. Y ahí no solo es una cuestión de precio, es una cuestión de organización, es una cuestión de estructuración, es una cuestión de equilibrio de la cadena. Y son problemas estructurales que no se resuelven de la noche a la mañana, y que al final las cooperativas siempre tienen que darle respuesta. Y yo creo que aquí dejaría mi intervención. Las cooperativas, independientemente del contexto, independientemente de este debate de la granja a la mesa y del modelo productivo, siempre tienen que dar una respuesta a la rentabilidad de sus socios, porque al fin y al cabo son sus dueños. Y lo que nunca va a ser una cooperativa, y nunca ha hecho, es irse de donde están, porque sus propietarios están precisamente en la zona. Por tanto, las cooperativas no se deslocalizan y tienen que buscar las respuestas adecuadas para permitir la supervivencia a largo plazo, porque son proyectos a largo plazo, de las explotaciones de hoy y las explotaciones del mañana. Muchas gracias, Gabriel. Y voy a dar paso ahora a David, porque se nos tiene que marchar, así que rápidamente, David, te hago una pregunta y yo sé que vas a tener que hacer un esfuerzo de síntesis importante, Vale. pero es en relación a la formación. Sabemos que para cambiar el mundo es necesario la educación y la formación, y el sector agrario no es ajeno a ello. ¿Crees que es suficiente la formación que tienen los agricultores hoy en día, o se debería hacer un esfuerzo para prestarles una formación más atractiva y de más calidad? ¿Están motivados y predispuestos para recibir esa información? ¿Faltan fondos para ello? Yo creo que en cuestiones de formación nada es suficiente. Es decir, por mucho que tuviésemos una formación excelente, yo creo que siempre habría que intentar mejorarla. Es verdad, yo creo que en los últimos años, no sé dónde poner el límite, yo creo que el acceso a la información y las herramientas que se han puesto a disposición de los agricultores han mejorado. Lo estamos viendo ahora también con el tema de las nuevas tecnologías y lo que estamos haciendo hoy mismo, ¿sabes? La posibilidad que le podemos dar a un agricultor que está montado en la cosechadora ahora mismo y escuchando este debate. Bueno, como también ha comentado, yo creo que ha sido Vicente al principio, de estas situaciones hay que intentar buscar los aspectos positivos. Y yo creo que este puede ser un aspecto positivo. El contacto personal siempre es bueno y hay actividades que no se pueden hacer de otra manera, pero se están descubriendo, bueno, pues unas posibilidades que a lo mejor hace 4 meses no nos imaginábamos. Hemos visto en estos meses cómo agricultores participan en jornadas de formación, de transferencia de conocimientos montados en el tractor. Y yo creo que, bueno, pues es una herramienta interesante. Estamos a expensas de que el Ministerio de Agricultura cierre el trámite de lo que ellos han denominado el Erasmus agrario, que lo que pretende es, bueno, pues establecer un sistema de formación de agricultores jóvenes mediante visitas a pues, explotaciones ya establecidas. Yo creo que cualquier herramienta que tengamos en formación nunca va a ser suficiente, pero a mí me gusta quedarme siempre con un aspecto positivo y yo creo que estamos poco a poco mejorando ese aspecto. Es verdad que la agricultura en España es muy diversa, es muy amplia, hay muchísimos agricultores
con temáticas muy diferentes y hay veces que hay que hacer una formación muy especializada en un tema en concreto. En el sector en el que estamos hablando ahora nos enfrentamos a cientos de miles de agricultores distribuidos por la mayor parte de las comunidades autónomas y eso, bueno, pues eso genera o necesita más recursos todavía, ¿no? Pero yo creo, me queda quedar con la parte positiva y creo que, bueno, pues que estamos en el buen camino y que, pero cualquier iniciativa nueva que aparezca siempre será bienvenida en este sentido. Pues muchísimas gracias, David. Te Nada, despedimos gracias a ya. vosotros y siento muchísimo el tener que desconectarme. Me hubiera gustado quedarme también luego al debate, pero no puedo, ¿vale? Pues nada, un placer haber contado contigo y bueno, pues desearte que la jornada a la que va ahora sea exitosa y muy provechosa. Muchísimas gracias Muy bien. por tu Pues nada, presencia. muchas gracias a vosotros y a todos los panelistas. Pues nada, un saludo muy fuerte. Nos vemos en otra. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con esta mesa redonda. Yo animo a los asistentes que formulen alguna pregunta. La verdad que de momento no se ha animado nadie, así que, bueno, pues a ver si hay alguien que rompe el hielo y envíe alguna pregunta, que yo creo que la calidad de los panelistas es suficientemente contrastada y, por tanto, es una oportunidad muy buena pues, para preguntar un montón de cosas, ¿no? que pueden ser de mucho interés, ¿no? En el sector, un sector que ha respondido en esta crisis sanitaria tan estupendamente bien, que ha estado a la altura y en un momento en el que se están dirimiendo un poco el futuro de las políticas agrarias en los próximos años. Como veo que no hay preguntas, pues bueno, pues voy a abordar nuevamente a Armando. Y bueno, pues Armando, yo quizá voy a preguntar más por el encaje de las buenas prácticas agrícolas, de las que bueno, hemos hablado en multitud de ocasiones y de las que Jesús ha presentado anteriormente en la presentación. Buenas prácticas agrarias como tema de agricultura integrada, agricultura de conservación, optimización de insumos, agricultura de precisión. ¿Qué posibilidad de encaje hay en estos ecosquemas? Habéis dado cuenta de bueno, que son los ecosquemas, por lo que nos has contado, es una cuestión que va a estar más centrada en la negociación que hay aquí dentro de España. ¿Hay posibilidad de encaje? ¿Ha habido ya un borrador en este sentido con propuestas de ecoesquemas? No sé, Andalucía, la capacidad que va a tener para tratar de influir en el sentido de que sean más interesantes unas buenas prácticas en función de lo que a Andalucía le interese más en base a sus objetivos medioambientales. Sí, bueno, como comentaba antes, bueno, la situación actualmente es que todavía no sabemos ni qué presupuesto vamos a tener para la PAC. Entonces, hasta que no tengamos eso claro, nuestra postura es que el debate de los ecoesquemas tiene que esperar. Dependiendo del nivel de presupuestario que tengamos, podremos ser más exigentes o no en los ecoesquemas. En segundo lugar, el tema del diseño es complicado porque ya digo que la arquitectura verde tiene la condicionalidad que sí está bastante definida a nivel europeo, aunque quedan algunos flecos para los Estados miembros, pero bueno, eso no tiene gran diversidad. Los ecoesquemas que en España se quieren diseñar a nivel nacional y luego las ayudas agroambientales que se quieren diseñar a nivel regional. Entonces, ahí vamos a tener un tema un poco complicado de ver cómo se encajan esos agroambientales regionales con los ecoesquemas nacionales, ¿no? La siguiente pregunta sería ¿qué presupuesto se van a dedicar a los ecoesquemas? Ya digo, como es un nivel de exigencia superior al pago verde actual, en principio consideramos que el nivel de pago de los ecoesquemas no tiene que ser muy alto, porque además como el presupuesto del Pilar 1 es mucho más alto que el Pilar 2, en cuanto mete algo de dinero ya tiene unos presupuestos bastante importantes, con lo cual el porcentaje no consideramos que sea muy importante. Entonces, dentro de eso, ver, claro, si se te va a quedar una ayuda al final, que puede ser 20 o 30 euros por hectárea, pues es que tampoco se puede ser muy exigente en las prácticas que se pida al agricultor, porque son medidas los ecoesquemas, en principio, que el Ministerio los quiere diseñar para que se acojan el mayor número de hectáreas posible. Entonces, ya digo, si no tienen mucho presupuesto, aunque lo tengas, van a poder entrar a lo mejor 10 millones de hectáreas, claro, es que te quedan cantidades de ese entorno. Entonces, por 30 o 40 euros, claro, plantear prácticas como siembra directa, etcétera, con esos niveles de ayuda, ya se ha visto en algunas agroambientales, etcétera, que no funcionaba. O
los márgenes multifuncionales tendría que ser un porcentaje pequeño de la explotación también con esos niveles. Te digo, el tema es aún complicado y tendremos que ver, viendo qué nivel de presupuesto tenemos, qué nivel de exigencia se puede considerar. Digo, desde luego, encaje, pues tienen todo el encaje del mundo, porque estas prácticas no solo benefician al suelo, sino al agua y también mucho a la biodiversidad. Entonces, el encaje en todo esto nuevo que se quiere considerar, que ya digo que se va a hacer mucha insistencia en el tema de biodiversidad, por ejemplo, pues el encaje es total, lo que digo. La otra cuestión está luego en ver qué nivel de pago voy a tener por hectárea y si puede resultarle interesante, si puede resultar interesante al agricultor el nivel de esfuerzo por ese presupuesto. Muchas gracias, Armando. Me gustaría ya volver a preguntarte, sobre todo en base a lo de la estrategia de la granja a la mesa, que entiendo que la reforma de la PAC tendrá que ir encajada, digamos, dentro de esas estrategias, entendemos, de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad. Digamos que esto es algo relativamente novedoso. ¿Ha cambiado un poco la visión o el enfoque que había de esta reforma de la PAC? ¿Habida cuenta que esto ha salido hace relativamente poco y que la negociación de la PAC lleva más tiempo? ¿O ya se sabía de antes? Bueno, lo de los temas estos de los objetivos concretos se han puesto, se venían rumoreando hace un tiempo, pero bueno, ha sido una cosa nueva. La comisión, la primera conclusión que ha sacado tras presentar esta estrategia y que lo ha hecho en un documento público es que no era necesario cambiar su propuesta de la PAC. Entonces ellos entienden que con la arquitectura verde que se ha planteado y el modelo de planes estratégicos nacionales que se puede abordar. O sea, que no van a proponer nada nuevo en la PAC en relación a este tema. Quizás el único punto es que se está comentando la posibilidad de que los ecoesquemas que actualmente son voluntarios para los Estados miembros puedan ser obligatorios o que incluso se establezca un nivel mínimo de presupuesto de porcentaje de ayudas directas que tenga aquí a estos esquemas. Eso sería el único punto que está ahí, parece, sobre la propuesta de la PAC actual. Lo que sí la Comisión ha dicho es que en ese encaje de planes estratégicos nacionales, ellos van a hacer una recomendación país por país para que se incluyan determinadas cuestiones en esos planes estratégicos o niveles de ambición. Entonces, es decir, en definitiva, ellos han dicho que no van a poner unos objetivos para cada país, por ejemplo, de superficie de producción ecológica o de reducción de fitosanitarios, pero que sí que van a orientar qué tipo de prácticas, etcétera, deberían incluirse en esos planes estratégicos nacionales. Y esto lo quieren hacer para diciembre. Entonces, eso va a ser lo que más nos va a afectar, esas recomendaciones que nos ponga la Comisión en diciembre. Pero digo, yo creo que todas las prácticas que hemos estado hablando hoy es que todo eso es muy encajable en cualquier cosa que vaya, en cualquier recomendación que vaya a hacer la Comisión. Estupendo, muchas gracias, Armando. Tenemos una pregunta de los asistentes, dirigida a Pedro. La pregunta la hace Vicente de Santiago, de UDS Comunicación, y nos comenta: en la crisis del COVID, la imagen de los agricultores se ha visto reforzada, pero junto a esa buena imagen se dan muchas noticias del aumento de los precios de los alimentos. Parece que la opinión pública no relaciona más sostenibilidad, más exigencias con más precios. ¿Cómo se puede vender esa idea? ¿O debe ser la Unión Europea quien pague por esas exigencias para que no la pague el consumidor y el agricultor tenga rentabilidad? Aquí la pregunta es compleja porque es verdad que hay muchas vertientes. Yo estoy muy de acuerdo. Bueno, lo primero que se ha hecho durante la pandemia, es cierto que hemos estado trabajando, agricultores, cooperativas, agroindustria, no hemos parado. Es cierto, yo creo que creemos que la percepción que tiene el consumidor y el ciudadano de las ciudades, sobre todo, es bien distinta a la que se tenía antes. Hacemos lo que hacemos siempre, es verdad, de forma muy sostenible comparado con hace unos años, pero es verdad que hemos estado ahí. Y yo lo abordaría sobre todo porque hay producciones, y aprovecho y doy la enhorabuena también por la iniciativa de este grupo operativo, porque sí se ha dicho antes, lo ha dicho Gabriel, que es muy importante dar un valor a nuestras producciones. Antes de la pandemia salimos a la calle para manifestarnos por el tema de los precios. Yo no digo que sean precios hace 40 años, son precios peores que hace una década. Yo he vendido trigo duro a 450 euros tonelada, cuando el trigo duro ahora apenas está en 240 euros tonelada. He vendido girasol en 540 euros tonelada, cuando el girasol ahora mismo está en unos 320, 340 euros tonelada.
Entonces, esto quiere decir que tenemos prácticamente un 60% menos que hace una década, con unos inputs que nos han subido tremendamente. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues, evidentemente, buscar un valor añadido, apostar por nuestras producciones sostenibles. Lo que no puede ser es que al final, en una estantería, en un lineal, nos estén entrando productos que aquí están prohibidos en Europa. Por ejemplo, casi todo el maíz que nos entra y casi todo el girasol que nos entra en Europa vienen tratados con neonicotinoides, cuestión que se nos dijo que era muy malo para las abejas. Si es malo, pues de acuerdo, está prohibido en Europa, no podemos usarlo, pero nos entra ese maíz y ese girasol en competencia con los nuestros y el consumidor los está consumiendo y aquí nos entra con el mismo precio, porque nuestro maíz y nuestro girasol se nos compra al mismo precio, no hay un diferencial. Eso yo creo que hay que saber venderlo, hay que saber comunicarlo. Seguramente también, y tendremos que entornar el mea culpa, ha habido un problema de comunicación en el pasado. Para eso está también parte en ALAS y estamos trabajando cooperativas, todas las organizaciones que pertenecemos a ALAS, UPA, SAJA, FEPEX, Agricultura y Conservación, para tratar también de dar información positiva, ser proactivos. Hemos ido siempre por detrás intentando apagar los incendios. Yo creo que tendremos que ir por delante poniendo en valor qué es lo que hacemos y qué nos diferencia del resto del mundo. Vamos a ver que en el mundo tenemos prácticamente 650 materias activas que se pueden usar y Europa solamente puede disponer de unas 400. Sin embargo, nuestros competidores sí tienen todas esas herramientas. Oye, pues si no se nos deja usar, que nosotros nos gustaría usarla, por lo menos que se nos compense y se reconozca la sostenibilidad de nuestras producciones. Muchas gracias, Pedro. Yo casi que esta pregunta también la veo interesante para que tanto Gabriel como José María, desde el punto de vista cooperativo o de la industria, yo creo que pueden también aportar seguro una perspectiva muy interesante. Si queréis, yo la vuelvo a repetir. Bueno, comentaba que en la crisis del COVID la imagen de los agricultores efectivamente se ha visto reforzada y lo que pasa es que esa imagen sí que iba acompañada de noticias del aumento de los precios de los alimentos, que bueno, el otro día vi una noticia que realmente no la habían visto los agricultores por ningún lado. Entonces, lo que comenta Vicente en este sentido es que parece que la opinión pública no relaciona que si hay más sostenibilidad y más exigencia, puede ir acompañado por un mayor precio. La pregunta era cómo podemos vender esa idea o debe ser la Unión Europea quien pague esa exigencia y que no la pague el consumidor y por tanto que el agricultor tenga más rentabilidad. No sé, Gabriel, José María, ¿qué pensáis al respecto? Sí, bueno, a ver, realmente, a ver, es importante saber dónde estamos, ¿no? Es decir, en la pregunta tiene varios aspectos. Primero, una constatación, que el sector productor es visible a la sociedad, es visible al consumidor y ha valorado su papel en la COVID-19, es decir, yo creo que eso está claro. Ahora habrá que ver cómo se comporta de aquí al futuro. Eso es una constatación. Después está el problema de la opinión publicada. No es la opinión pública, es la opinión publicada. Es decir, hay otro de los elementos que hemos visto durante el COVID es un poquito el sensacionalismo de mucho tipo y el sector agroalimentario, sobre todo impulsado por determinadas organizaciones que llevan mucho, cuyo papel es el activismo, ¿de acuerdo? Pues lanza una serie de mensajes que no son del todo rigurosos. Por tanto, más que ponernos nerviosos, tenemos que luchar por esa rigurosidad y comunicar. Como decía Pedro, hemos tenido un problema de comunicación porque generalmente ante argumentos tan simplistas simplemente le hemos dado la cara y hemos olvidado que hay que comunicar porque al final nuestros consumidores no viven en el campo sino viven en las ciudades y hemos dejado que otros expliquen una realidad que no existe. Entonces, ahí hay un problema. Sobre quién tiene que pagar el precio y estas cuestiones, pues mire, el precio realmente es la etiqueta y no podemos hacer un debate serio en base a una etiqueta. El precio es el resultado de un proceso, es el resultado de un reparto en la cadena de valor y al agricultor lo que le interesa, como cualquier empresario, es tener su margen. Y, bueno, evidentemente el precio es el final, pero lo que le interesa es tener su margen, a qué negocio se dedica y si tiene un rendimiento por su actividad. Entonces, pocos análisis podemos hacer única y exclusivamente en base al precio. Tenemos que ver el por qué cuando hay costes, cuando hay una cadena desequilibrada como hasta ahora y tenemos enfrente un cambio de modelo muy importante como el de la sostenibilidad o ahora mismo hay cambios en los mercados, generalmente suele ser la parte más débil quien sufre
este reparto de costes, porque mis socios comerciales, cuando yo le vendo a alguien y tiene un problema, si él me puede echar un coste a mí para comprar más barato, me lo va a echar. Y eso es lo que le está pasando al sector productor. Y porque todas las empresas son iguales. Yo quiero comprar barato y vender caro. Así se resume. Por tanto, lo que hay que ver es qué hay detrás de esa mala relación. Pues hay unas prácticas comerciales desleales o hay un déficit estructural importante. Y yo creo que ahí es el análisis que tenemos que hacer. La Unión Europea somos todos. Yo creo que la Unión Europea no, yo siempre lo digo un poco de manera jocosa o cómica, la Unión Europea no es un señor de azul que esté fuera y no sea parte de nosotros y que nos da el dinero, porque el dinero que se gasta en la Unión Europea lo pagamos todos, como bien dijo Pedro. Por tanto, el problema está en tener una reglamentación, una PAC, que yo creo que está muy vinculada a ayudas compensatorias y en el futuro, con el tema del cambio de modelo, pues tendremos que ver, pues a lo mejor no son tantas ayudas compensatorias que son muy útiles y necesarias, sino ver cómo hacemos estas inversiones, ves qué modelo de explotación es dimensión, qué modelo de cooperativas, qué modelo de mercado debemos tener para que la cadena sea remunerada en su justa medida. Porque si no hacemos nada y lo único que hay es una imposición reglamentaria de mayores costes productivos y la cadena sigue funcionando igual, lo que va a pasar es lo siguiente, y lo voy a resumir claramente. Los costes van a ir al productor, que es el eslabón más débil, y muy probablemente las explotaciones que se vayan las primeras son las menos dimensionadas, que son las que no pueden integrar unos nuevos costes. Y eso va en contra de este tipo de movimiento un poco bucólico que tiene una imagen idealizada del sector de, bueno, pues este señor un poquito con camisa de cuadros cogiendo fresas en una cesta. Pues bueno, esto no es la realidad, no es la realidad. Por tanto, tenemos que bajar el tono. Nuestro potencial está en el saber, en el conocimiento y saber que el debate político tiene sus límites en la evidencia científica. Y hay muchas opciones dentro de ese debate. Pero ahí tenemos, nuestro objetivo es persuadir, comunicar y utilizar la evidencia científica para formar a la sociedad y, bueno, ellas decidirán y tenemos la democracia para que decidan. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues continúo. Sí, me parece perfecta tu argumentación. Nosotros cuando diseñamos el proyecto, pues es evidente que aplicar las nuevas tecnologías para el agricultor ya es posible. No digo yo que es generalizable inmediatamente, pero sí es posible. Es verdad que aquí el fenómeno de las cooperativas de servicios pues todavía no son demasiado desarrolladas, sobre todo las de maquinaria, pero están apareciendo porque es evidente que las inversiones ahora de aparatos de alto nivel son enormes, distanciadas generalmente de la posibilidad media y por tanto es un negocio, digamos, a explotar por un tercero, pero esa prestación de servicios es interesante. De manera que lo primero que nos parecía seductor para el agricultor es realmente demostrarle que lo primero que ocurría es que podíamos utilizar más eficientemente los insumos, está claro, consumiendo menos, que además podíamos generar un valor que se estimaba progresivamente, que se estima cada vez más de manera muy positiva, como es reducir tu impacto en tu actividad. Y es evidente que lo que hicimos fue enlazar con el deseo del consumidor de tener una agricultura más sostenible y de consumir unos alimentos con una sostenibilidad garantizada y que lo entendiese Carrefour. Es decir, que lo que hemos, digamos, hemos ido primero a una estrategia puramente técnica, de aplicación, como dices tú, el conocimiento y la técnica, y en la otra intentar que se haga una cadena completa y que ahí consigamos una redistribución equitativa del valor añadido. Que eso hay que demostrarlo haciéndolo, ¿no? Yo antes me refería al proyecto de las galletas, que os decía, ¿no? Que evidentemente ha funcionado porque lleva más de 10 años. Entonces, nosotros en el estímulo para el agricultor es que, además de reducir sus costes, lo que vamos a valorar es que, por una parte, cumple las buenas prácticas y, por otra parte, la sobrecalidad, digamos, sobre unos mínimos de su producto. Y esos dos elementos finales merecen una prima. Digamos que hay una prima base, que es el cumplimiento de un 85% de las buenas prácticas, y luego una prima adicional, que no será tan grande como la primera, porque es la fundamental, pero es una adicional en función de la calidad final de ese producto, ¿no? A mí me parece que es, a nivel actual del conocimiento que tenemos, lo más razonable, ¿no? Puesto que si tú entregas a cada uno de los eslabones subsiguientes un producto ya que tiene una calidad garantizada y con un impacto menor, bueno, pues al final la propia cadena va a hacer un balance mucho más favorable añadiendo en cada uno de sus eslabones, ¿no? Y ahí estamos. El que sea capaces, no solamente, ya digo, Carrefour, sino otras entidades en
poder entrar a facilitar, a crear y explotar ese tipo de modelos, pues ahí será el éxito del Novatrigo y el de tantos agricultores como verán que hay una racionalización de su esfuerzo y un reconocimiento equitativo. No digo yo equivalente, sino equitativo, ¿no? Y es evidente que si no hacemos esto, por mucho que las cooperativas sigan siendo, y yo soy un absoluto, tengo una absoluta visión muy positiva, sobre todo cuando ves que cada vez más hay más de esto un dorado, pues que son unas herramientas perfectas para dar unos servicios de muy alto nivel en los aspectos en los que el agricultor siempre individualmente va a ser más débil, como en los volúmenes a la hora de discutir los precios, ¿no? Muchísimas gracias, José María. Tenemos otra pregunta de los asistentes. Y yo, por la naturaleza de la pregunta, yo creo que va más bien dirigida a Armando, pero si alguien además quiere aportar algo, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Ignacio nos comenta que la producción integrada es la garantía de la sostenibilidad y de la rentabilidad en cultivos como el algodón o el arroz en Andalucía. ¿No es posible que el cereal, o al menos el trigo duro, tenga un apoyo público que permite que sea rentable y sostenible? Así que quien se sienta más cómodo, no va dirigida a nadie en particular, pero no sé si por el tema del apoyo público, Armando, tú puedes comentar algo. Sí, pero es que no acabo de entender la pregunta de... Pues sí, efectivamente, sí, el algodón, la remolacha o el arroz, casi, vamos, más de un 80% de sus superficies están en producción integrada. En cereales no, pero que no entiendo que... Pero en realidad no hay un apoyo público ahora mismo a la producción integrada en ninguno de todos estos cultivos. Directo, hay, bueno, vía a través de la API y todo esto, pero no de ayudas agroambientales. Es que no entiendo la pregunta exactamente. No, bueno, la pregunta la formulan en esos términos. No sé si puedes realizar una repregunta para ser más conciso. Hay unos apoyos que en el caso del algodón y todo esto es por el tipo de manejo del suelo. En el caso del arroz es por la inundación para la mejora de las aves. Y es verdad que se exige producción integrada, pero como nivel base. En realidad eso no forma parte del cálculo de la prima, ¿vale? Y bueno, sí, desde luego en Andalucía apoyamos todo el tema de producción integrada, se apoya porque se ve, bueno, es como lo que en francés le llaman a este tipo de agricultura, le llaman la agricultura razonable, que es una agricultura, bueno, que es un poco a lo que se quiere tender ahora, una agricultura en la que tú utilizas los fitosanitarios y los fertilizantes de la manera más razonable posible, intentando en el caso de los fertilizantes pues hacer análisis de suelo, programas de fertilización, ¿no? Es decir, no hacer o en el caso de los fitosanitarios en base a detección de las plagas, etcétera, y no en base a calendarios de fertilizantes o a calendarios de fitosanitarios siempre haciendo lo mismo, sino... Y bueno, eso va muy en la línea de lo que ahora se quiere hacer y con un asesoramiento técnico detrás, etcétera. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos en tiempo ya de ir cerrando. No sé si alguno de los componentes de la mesa redonda quiere hacer alguna reflexión final para dar por cerrada la mesa y dar paso al vídeo. Si queréis hacer algún tipo de... Sí, Pedro. Sí, muchas gracias, Óscar. Bueno, yo creo que antes hemos hablado un poco de las estrategias, de los porcentajes que la Comisión de alguna forma nos plantea. Hay uno que no hemos abordado y yo creo que sí es importante también, que es el tema que sí ha salido antes del porcentaje de agricultura ecológica. Yo por comunicar un poco a las entiendo. Nosotros, evidentemente, abogamos por una agricultura sostenible en todas sus vertientes, sea ecológica, convencional, biotecnológica, integrada, siempre respetuosa, evidentemente, y siempre. Pero lo que no puede ser es que la Comisión nos imponga unos porcentajes, porque puede variar mucho. En una zona que tú puedas hacer un 100% de agricultura o ganadería ecológica, y otra zona, oye, es que no puedes hacer seguramente casi nada. Y después también depende mucho de los cultivos. Aquí no podemos imponer unos modelos y tampoco unos cultivos. Si empezamos a producir maíz ecológico, que sepamos que los rendimientos van a estar entre 3 y 4 toneladas por hectárea. Un convencional tenemos unos 14 toneladas y un biotecnológico, pues seguramente nos iremos a 16 con la producción de cultivo que tiene. Por todo esto, ¿qué quiero decir? Primero, corremos el riesgo de localizar la producción y al final, si lo que pretendemos es
que una menor incidencia de la huella de carbono en Europa, lo que estamos haciendo es trasladar esa huella a otra zona del mundo, porque evidentemente vamos a producirlo, sea Europa o sea África o sea América. Y por tanto lo que estamos es trasladándole un problema de Europa a esa zona. Porque la dependencia, vamos a tener una dependencia mayor del exterior, en concreto por el caso del maíz, por ejemplo, ya en el COPA lo hemos visto, esto va a significar importar entre 12 y 20 millones de toneladas más de maíz en Europa, que ya importamos bastante, porque es verdad que Europa tiene una carencia de proteínas. Después, deslocalizar, bueno, pues trasladamos la huella, pero no solamente eso, es una producción asegurada para el futuro. Estamos hablando que Naciones Unidas nos dice que vamos a hacer 11.000 millones de habitantes, de 7.500 que tenemos ahora. África tiene 1.200 millones de habitantes. África va a pasar a tener 4.500 millones de habitantes en el 2100. Y Europa aquí no se puede mirar el ombligo y decir, oye, como yo tengo producción ecológica, sostenible, bla, 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 pues yo ya cumplo. No, señor. Aquí va a haber una función solidaria con otras zonas del mundo. Y, por supuesto, también decirlo, tenemos que contar con una opinión científica. No puede ser que los científicos, al final, que los pagamos de nuestros impuestos, también, en muchos casos, investigaciones públicas, pues se le dé la espalda atendiendo a otros criterios. Después ya, por terminar, una cuestión de fitosanitarios que también, yo la digo siempre, aquí un problema de nomenclatura. Un problema de nomenclatura porque en el pasado, yo recuerdo a mi abuelo cuando decía, voy esta tarde a echar veneno, mi padre decía, voy a echar pesticidas, yo digo, voy a echar fitosanitarios. Cuando mi hija en el colegio dice, papá estuvo ahí echando fitosanitarios, la gente no sabe esto, que si estoy vendiendo cuartos de baño o qué estoy haciendo. Entonces, si hubiéramos dicho desde el principio que estas son las medicinas de las plantas, y que son caras y que no queremos echar más de lo debido, pues seguramente la percepción fuera otra. Y lo que no puede ser es que la Comisión Europea nos plantee reducir esta medicina un 50% por un criterio arbitrario, porque ¿qué pasaría si mañana lo dice lo mismo de los farmacéuticos, de las medicinas de la farmacia? Sería inconcebible seguramente para la ciudadanía que nos digan, a partir de mañana la mitad de los fármacos están restringidos, o de aquí al 2030. Entonces, corremos ese riesgo también de no ser un criterio científico. Y ya por último, deciros que la agricultura está aquí para quedarse, pero que hay que tener un factor muy importante. En este país vienen prácticamente 84 millones de turistas y no solamente vienen a disfrutar nuestras playas, nuestros paisajes, nuestra cultura, vienen a comer bien. Y algo en eso estamos haciendo bien los agricultores y los ganaderos de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gabriel, no sé si querías comentar algo. No, yo simplemente una pequeña reflexión. Al hilo de la última pregunta, yo creo que hay que ser realistas. Hay que ser realistas y aprender de la realidad que estamos viviendo ahora. Va a haber un cambio de modelo. No, el reto está porque es necesario cambiar el modelo. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Lo que a lo mejor no es lo que nos quieren imponer. Y en segundo lugar, eso no se va a resolver con ayudas más o menos importantes. Las ayudas estarán ahí para compensar determinados elementos, pero hay que cambiar muchas estructuras y porque lo que nos hemos dado cuenta es que con una cadena desequilibrada, más ayuda, más la descuenta el mercado. Es decir, esa es una realidad y una evidencia. Por tanto, sé que es lo fácil, pero el debate va a ser un poquito más complejo y va a ir más allá. Pues muchas gracias, Gabriel. Animo a participar a todo el mundo con conocimiento para que todos estemos comunicando continuamente, no solo hacia nosotros, sino también al exterior. Y muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Gabriel. Si nadie tiene más que añadir, vamos a dar por cerrada esta mesa redonda, agradeciendo a todos los participantes, a los contertulios, su presencia en la misma. La verdad que se han aportado pues opiniones y puntos de vista muy, muy valiosos y que pienso que ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, vamos a dar paso ahora al vídeo como conclusión de la jornada, al vídeo, digamos, que muestra uno de los vídeos que se han hecho en el marco de este grupo operativo, que muestra a modo de resumen
todas las actividades que se han realizado y, bueno, pues pone en valor un poco todo lo que se ha hecho. El Grupo Operativo Innovaciones para la Mejora de la Sostenibilidad Ambiental y Económica de la Producción de Trigo en España, también denominado como Innovatrigo, se creó con el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo a través de los integrantes de su cadena, promoviendo etiquetados de calidad ambiental que proporcionen mayor valor añadido. Atendiendo a la demanda de la sociedad actual, Innovatrigo tiene como objetivo elaborar pan a partir de trigo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de innovaciones en el manejo del suelo y productos agroquímicos, así como la inclusión de nuevas tecnologías y TIC que permitan producir trigo en España de forma sostenible, tanto económica como medioambientalmente. Este grupo operativo supraautonómico se engloba dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA. Es un grupo transversal que abarca toda la cadena, desde el productor, desde el agricultor, hasta la distribución final, y se basa fundamentalmente en hacer una producción que optimice el uso de carbono, es decir, que hagamos unas prácticas que lleven a la mayor productividad en el uso del carbono, o sea, producir más con la menor cantidad de carbono o de energía posible. Esto se consigue, por un lado, con buenas prácticas agrícolas, como puede ser la siembra directa y otras, y también con la aplicación de nuevas tecnologías, como puede ser la distribución variable de insumos, fundamentalmente de abonos, que es donde está la mayor aportación energética. Y lo más importante, se busca certificar estas buenas prácticas de tal manera que el agricultor que siga con estas nuevas prácticas se le podrá certificar y podrá tener un retorno a través de un mayor precio de su producto y en general también a lo largo de toda la cadena de producción. Innovatrigo promueve el empleo de un conjunto de buenas prácticas validadas en los campos experimentales localizados en el campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, en la Universidad Pública de Navarra y en el municipio de Garinoain. Estas buenas prácticas están basadas en la adaptación y promoción de tecnologías innovadoras que fomentan una producción de trigo rentable y sostenible, mejorando la eficiencia de los insumos a la par que reducen su impacto sobre el cambio climático. Hemos conseguido no solo mejorar levemente la producción, que se mejoró en un 3% el año pasado, sino reducir los costes en cerca de 60 euros por hectárea, lo que ha aumentado el beneficio neto para el agricultor en un 18,5%. Además, reduciendo los insumos gracias a las buenas prácticas del proyecto, hemos conseguido reducir la huella de carbono en un 25%, lo cual estamos demostrando que son técnicas no solo viables económicamente para el agricultor, sino además muy amigas del medio ambiente. Estos resultados positivos contribuyen a su implantación y fomentan su aplicación por parte de los agricultores. Lo que me ha llevado a comprometerme en este proyecto es, por una parte, una inquietud personal por aprender y mejorar, y por otra, porque me estoy dando cuenta que el modelo productivo actual se está agotando. La Unión Europea busca una agricultura más verde y más sostenible. Necesitamos que nos formen en este tipo de técnicas. Actualmente el nivel que tenemos no es suficiente para aplicarlas. Un aspecto importante en el desarrollo de las acciones del grupo es la divulgación y formación de agricultores y técnicos. En base a estas buenas prácticas agrícolas, se ha elaborado un manual que permite formarse en estas técnicas con la finalidad de implantarlas para lograr una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y, a su vez, más rentable económicamente, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y emplear de manera eficiente los insumos en la producción de trigo. Para completar la información, se ha diseñado un curso online al que se puede acceder a través de la web del proyecto. Por otro lado, Innovatrigo fomenta entre los legisladores la importancia de potenciar prácticas sostenibles e innovadoras en la producción de trigo, para lo cual se han desarrollado a lo largo del proyecto jornadas y reuniones. Como garantía de trazabilidad y compromiso en todos los eslabones del proceso productivo, se está trabajando en un sistema de certificación del trigo bajo en emisiones
comenzando desde el campo, pasando por la industria harinera, la elaboración del pan y la distribución del producto final al consumidor. Un pan que se distinguirá en el mercado con un etiquetado diferenciador. Innovatrigo satisface la sensibilidad del consumidor con la sostenibilidad medioambiental, basada en el compromiso de repartir equitativamente el valor añadido adicional generado entre todos los eslabones de la cadena. Sostenibilidad medioambiental, económica y social del sector agroalimentario. Bueno, pues tras el visionado del vídeo vamos a proceder a dar por concluida la jornada, no sin antes agradecer a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, pues su implicación en la misma, a través de Vicente Pérez y de Armando Martínez. También agradecer a todos los panelistas que han intervenido en la mesa redonda, tanto a Gabriel Trenzado como a Pedro Gallardo, José María Basanta, Armando, que ya he mencionado anteriormente, y David Erice, y luego también pues agradecer la intervención y la exposición de la ponencia a Jesús Gil, que es el coordinador técnico del grupo operativo. Agradecer a todos los presentes su interés, su asistencia. Animo a que visiten la página web del grupo operativo para que conozcan en más detalle todo lo que allí se ha realizado, se descarguen la guía de buenas prácticas. Les invito a que hagan el curso online que está colgado en la página web. Y luego también decirles que hay una jornada prevista, una jornada final, también es online, que será muy interesante. Una jornada final el próximo día 6 de julio, que ya iremos anunciando, ya sea a través de la página web del grupo operativo o a través de la página web de los distintos socios que conformamos el partenariado. Y bueno, será una jornada final que contará con la presencia del Ministerio de Agricultura y que, por tanto, pues seguro que será de interés para todos. Sin más, retirando mi agradecimiento a todos los asistentes, a los participantes, buenas tardes y bueno, hasta el día 6 de julio que esperamos encontrarnos nuevamente.